No sé Hola, si buenas tardes. Hola, Hola, ¿qué hola. tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Matías, comenzamos. Comience nomás, profesor. Gracias. Preséntese antes y para que te vayan conociendo los alumnos, los participantes y saber un poco a qué te dedicas, cuáles son tus antecedentes, etcétera. Ya, así será. Gracias, Matías. Ya, estimados alumnos, voy a compartir antes que todo mi ventana acá. Deme un segundo. Ahí está. Ahí está. Bien, bien. Bueno, un gusto tenerlo por acá. Esto, ¿no es cierto?, se asocia a un inicio, ¿verdad?, en el programa de diplomado que está dispuesto para ustedes, ¿ya? Y le llamamos a esta clase o esta masterclass mecánica de suelo una mirada, ¿no es cierto?, a la resistencia al corte, a pesar que vamos a ver varias cositas de la mecánica de suelo anterior, ¿no es cierto?, antes de meternos con la resistencia al corte. Bueno, yo soy Eduardo López Astudillo, soy ingeniero civil estructural en rigor, y por ahí después me dediqué y me estoy dedicando a la geotecnia, ¿ya? Tengo una empresa que es Ingelop SPA, ahí están mis datos. Me dedico básicamente a estas dos líneas, digamos, de la ingeniería, que es la ingeniería estructural y la mecánica de suelo, digamos, o la geotecnia, ¿ya? Lo cual entonces me he dedicado también bastante con Ricardo Geldre, ¿no es cierto?, con la WhatsApp aquí a poder dictarles parte de los cursos de relave en minería, relave y geotecnia, tienen harta relación, así que por ahí le he apoyado bastante en este tipo de clases. También hago docencia en institutos profesionales ya asociados también a estos mismos temas. ¿Mm? Bien, tengo ahí un diplomado en la Universidad de Chile respecto a geotecnia también, y es lo que me permitió especializarme ya en este tema. Bien, no sé si va a llegar más gente, pero se irá incluyendo, ¿verdad?, a medida que se pueda ir conectando seguramente, ¿ya? Em, y por lo tanto, bueno, esta clase, ¿no es cierto?, vamos a hablar en general de la mecánica de suelo, de qué trata, ¿ya? Y en la parte, el tercio final, le vamos a dar una miradita ahí a la resistencia al corte, que es uno de los aspectos que más complejizan, por así decirlo, ¿no es cierto?, este tema, que muchos por ahí también les da susto la mecánica de suelo, la geotecnia, de repente por la física detrás que tiene esto, ¿no es cierto?, y nunca lo han comprendido. A lo mejor esta puede ser la oportunidad de hacerlo. ¿Mm? Así que bueno, vamos a hablar en esta charla en términos bien sencillos para que ojalá eh, podamos interiorizarnos, ¿no es cierto?, en la mecánica de suelo y la geotecnia. Y si hay alguien, ¿verdad?, que ya ha cursado estos cursos, valga la redundancia, de mecánica de suelo, a lo mejor les va a parecer trivial lo que vamos a hablar hoy día, pero a los que no, puede ser un puntapié esencial, ¿verdad?, para el conocimiento de esta rama de la ingeniería, ¿ya? Ok, bien. Entonces, lo primero que vamos a dar una introducción acá, ¿verdad?, respecto a la mecánica de suelo en su historia, por así decirlo, ¿verdad? Que es una historia bastante reciente, ¿ya? Vamos a hablar desde el siglo XVIII, se tiene en cuenta, ¿verdad?, avance en el aspecto, ¿no es cierto?, de los suelos, ya en un conocimiento un poquito más acabado, ¿no es cierto?, de los suelos. En general, antes del siglo XVIII se hacían cosas en términos empíricos, es decir, colocaban una fundación con un bloque de roca y si veían seguramente que eso se les deformaba con el tiempo, les podía fallar, eh, con la expertise, ¿no es cierto?, iban asumiendo que, bueno, esas fundaciones debiesen ser más grandes, ¿verdad? Y iban solucionando esos temas en términos, ¿verdad?, empíricos, ¿ya? Pero ya en el siglo XVIII empezamos a ver cositas un poquito más detalladas, ¿no es cierto? Gente que se empezó a dedicar a poder observar los suelos, a poder entenderlos, ¿no es cierto? Y aquí le coloco una línea del tiempo desde el año cero, ¿verdad?, hacia adelante, en donde claramente no vemos nada en mecánica de suelo,
o en estudio de suelo, y ya en el siglo XVIII, 1700 y tanto, Bernoulli aparece por ahí con pequeños avances respecto a flujo, ¿no es cierto?, en suelo, y ya Coulomb dio un salto importante, ¿no es cierto?, en ciertos aspectos de la resistencia, ¿ya? Y obviamente entonces la concentración de la sabiduría en mecánica de suelo está es bastante nueva, ¿ya? Es bastante nueva sobre el siglo, desde el siglo XVIII hacia adelante. ¿Mm? Obviamente, si nos metemos más en detalle, hay un poco de más detalle de esta línea de tiempo. Aquí estamos parados nosotros en el punto rojo. ¿Ya? Y aquí entonces hay distintos, como les decía, avances en sumando, ¿no es cierto?, distintos criterios, distintos aspectos, obviamente con estudios detrás, ¿verdad?, en donde se iba conociendo un poquito más, ¿no es cierto?, de las características de los suelos, ¿ya? De su comportamiento, ¿verdad?, del flujo de agua en los suelos, de cómo resistían. ¿M? Y bueno, por acá ya desde el 1900 hacia adelante, esto se volvió realmente un aspecto que por la expertise de las personas que se dedicaron a esto, ¿no es cierto?, sacaron adelante lo que se puede llamar la mecánica de suelo moderna, ¿ya? Estimado Con, Eduardo, ¿sí? están haciendo un alcance ahí algunos participantes de que no se avanzan las diapos, que se quedó pegada como en la primera, en la portada. Ya, a ver, déjame compartir nuevamente, ¿eh? Déjame compartir nuevamente. Déjame compartir aquí. Ya voy a compartir toda la pantalla. Ya, ahí se ve. Así ¿Se es, ven a los ver. cambios? Estoy cambiando Sí, ahí. ahí sí. Sí, ahora sí. Ya, chuta, impecable. Disculpen, no estaba viendo tampoco los comentarios. Como les decía, entonces, bueno, voy a repasar un poquito. Aquí está un poco lo que les decía, mi presentación. Y partimos aquí con esta línea del tiempo que le estaba indicando, en donde, ¿verdad?, los avances en mecánica de suelo son bastante nuevos, ya con pequeños avances en el siglo XVIII, ¿verdad? Y fuertes avances ya sobre el 1900. Em, y aquí está una mirada un poquito más detallada de esa misma línea del tiempo, ¿verdad? Donde, como les decía, acá Terzaghi básicamente en 1900 y tanto, 1920 y tanto, ahí ya comenzamos, ¿verdad? Prácticamente se le llama ahí un puntapié inicial a la mecánica de suelos moderna, ¿ya? Eh, con ello, ¿no es cierto?, vinieron teorías, resistencias, comportamiento, una vasta cantidad de ensayos que nos van a permitir, ¿verdad?, poder conocer las características de los suelos, ¿no es cierto?, características físicas, mecánicas. ¿M? Y por lo tanto se avanza bastante, como les digo, sobre el 1900. ¿Ya? Obviamente en la actualidad, con el uso de computadores, con el uso de la tecnología, ¿no es cierto?, con procesadores que tienen una gran capacidad, se ha podido avanzar bastante también, ¿no es cierto?, en esta mecánica de suelos moderna, con la modelación, ¿verdad?, de partículas, de materiales particulados, y que los computadores nos ayudan, ¿no es cierto?, a iterar ahí y hacer cálculos, ¿no es cierto?, mucho más finos con elementos finitos, ¿verdad? Y nos permiten comprender ya echando a andar estas ecuaciones complejas a nivel de partículas, digamos, y ver cómo se comporta esto. Ya esas simulaciones son bastante importantes y solo se logran en la actualidad con estos computadores modernos, ¿cierto?, con procesadores bien potentes. ¿Ok? Así que bueno, es una mirada aquí también para recalcar un poquito lo mismo. Este también es una línea del tiempo aquí en donde habla un poquito más específico de lo que le estoy hablando, ¿no es cierto?, en la línea del tiempo anterior. Ya por aquí se divide un poco la mecánica del suelo en un periodo preclásico, un periodo bien básico todavía, ¿no es cierto?, en el siglo XVIII, como les decía yo, acá en la parte naranjita, y luego ya viene en esta otra parte, en 1776 adelante, ¿no es cierto?, lo que le llamamos mecánica de suelo clásica, fase uno, ¿ya? En donde hay pequeños ahí, pequeños, ¿no es cierto?, avances, ¿no?, en el conocimiento, ¿verdad?, de la,
del comportamiento de los suelos, ¿verdad? Y aquí hay algunos que no los vamos a detallar ¿no es cierto? En cada uno de ellos, digamos, pero para que vean un poco que hay métodos que se van agregando, ¿no es cierto?, al conocimiento, ya hay ciertos estudios, ¿no es cierto?, interpretaciones de las cargas de formación o desplazamiento, ¿no es cierto?, de ladera, como dice acá, ¿verdad? Entonces ahí se amplía ya o se va en tierra derecha, digamos, en el camino del avance de la mecánica de suelo. Y después, ¿no es cierto?, acá en este otro 1856 ya hablamos de la mecánica de suelos clásica, fase 2, ¿ya? Y ahí hablamos de estudios sobre la permeabilidad de los suelos, ¿no es cierto? De los filtros de arena, en rigor ahí se estudiaron, y por lo tanto vamos ahí en una dirección donde los estudios son mucho más precisos, son mucho más avanzados, se buscan, ¿no es cierto?, teorías, ¿verdad?, mucho más exactas, ¿ya? Y eso básicamente por gente que se interesa en esto, ¿no es cierto? Y genera tesis ahí doctorales muchas veces que ayudan a crear conocimiento. Y después acá, digamos, del 1910, como les decía, está la definición de la mecánica de suelo moderna hacia adelante, ¿verdad? Em, en donde ya se lleva un conocimiento mucho, mucho más acabado de las arcillas, dice aquí, ¿no es cierto?, que es uno de los suelos más complicados que podemos tener. Entonces, si ya estamos estudiando los suelos más complicados, es porque seguramente ya tenemos un entendimiento mejor, ¿no es cierto?, a esa época de los demás, ¿verdad? Em, y en adelante, ¿verdad? Como les decía, los avances han sido muy, muy satisfactorios. Bien. Bueno, el Terzaghi, ¿no es cierto?, en el 1925, eh, con la publicación, ¿no es cierto?, con esta publicación que está acá en la fotito, en donde incluye, ¿no es cierto?, ensayos de densidad de partículas sólidas, límites de plasticidad, porcentajes de arcilla, consolidación, em, permeabilidad, corte directo, que es un ensayo, ¿verdad? Capilaridad en los suelos, compresión no confinada, que también es un ensayo para poder caracterizar la resistencia de los suelos de alguna manera. Bueno, ahí ya hay un salto tremendo y por eso ahí se le hace un corte, ¿no es cierto? Y se establece como el inicio, básicamente, de la mecánica de suelos moderna. ¿Ya? Se habla de que Terzaghi es el padre, entonces, de la mecánica de suelos moderna, ya, porque el que asentó las bases eh, más, más exactas, por así decirlo, más eh, que más no, que todavía lo ocupamos, sin duda, digamos, a la fecha, ¿ya? Todas estas teorías de Terzaghi. Bien, y bueno, la mecánica de suelo entonces es una rama de la ingeniería civil, ¿no es cierto?, y de la geotecnia, que se enfoca, ¿no es cierto?, en comprender el comportamiento de los suelos, obviamente, ¿ya?, y su interacción con las estructuras construidas sobre ellos. ¿Ya? Entonces, la ingeniería en global, ¿verdad?, necesita entonces tener un estrato, ¿verdad?, de suelo resistente que pueda ser capaz, ¿no es cierto?, de recibir arriba, ¿verdad?, una estructura, lo que sea en cuanto a las obras civiles, edificación, lo que quiera, ustedes no es verdad, siempre apoyado sobre suelo, ¿ya? Y ahí entonces es donde eh, surge, ¿no es cierto?, la necesidad de estudiar los suelos, de entender su comportamiento, de cómo interactúa ese suelo con las estructuras que le vamos a colocar encima y obviamente, sobre todo, cómo interactúa con el nivel de carga que le vamos a entregar, ¿no es cierto?, los ingenieros a ese suelo, ¿ya? Entonces eso es lo que hay que tratar de entender, hay que tratar de entender también, o más que entender, hay que tratar de investigar el suelo cuando uno quiere hacer un proyecto. Se necesita saber qué es lo que se tiene, cuál es su comportamiento, qué es lo que tengo ahí en terreno, ver ese suelo si está denso, si no está denso, si está suelto, si hay agua, si está saturado o no saturado, si pueden haber a lo mejor estratos de suelo medios especiales. ¿Ya? Ahí vamos a lo mejor a hablar más adelante de ello. Y bueno, yo les coloco una imagen acá que habla un poco de la rama de la ingeniería civil, que obviamente la ingeniería civil se dedica a la construcción, a la parte hidráulica y sanitaria ambiental, ¿verdad? Que por ahí la juntan en una sola rama, todo lo que es la parte estructural, todo lo que es la parte de transporte, ¿verdad? Temas de vía y también sistemas de transporte. Y la geotecnia, ¿verdad? Que también está ahí como una de las ramas de la ingeniería civil. Y obviamente la mecánica de suelo estudia las propiedades físicas, mecánicas, como le decía, e hidráulicas. Aquí hay un concepto que agrupa
agrupa, perdón, estos tres conceptos, ¿no es cierto? La mecánica del suelo, en que todas estas características interaccionan, ¿no es cierto?, para formar el concepto de mecánica del suelo, ¿ya? Así como su, ¿no es cierto?, respuesta a cargas, que ya dijimos, ¿no es cierto?, movimiento, ya condiciones ambientales también y ciertos procesos naturales que pueden producirse. Aquí ahí está el concepto, ¿no es cierto?, de geotecnia englobado, ¿no es cierto?, en todos estos circulitos que son básicamente ramas también de la geotecnia, como lo es la mecánica de suelo. La mecánica de suelo entonces es una parte de la geotecnia y obviamente la geotecnia abarca muchos más aspectos, como es la mecánica de roca, ¿no es cierto? El estudio de suelos residuales, los mejoramientos de suelo, la exploración geotécnica, las fundaciones, ¿no es cierto? Todo lo que es ingeniería de fundaciones, ingeniería de cimentaciones. Eso es parte de la geotecnia. Todo lo que son elementos de refuerzo de suelo, como los suelos geosintéticos, geomallas, geotextiles, ¿ya? Para ciertas aplicaciones en suelo, es parte de la geotecnia. ¿Ya? Todo lo que es fundaciones, como les decía, tanto superficiales como fundaciones profundas también, ¿verdad? Son parte de la geotecnia. Estabilidad de taludes, ya que es una parte importante también de lo que es el diplomado. Ya la dinámica de suelo, estamos nosotros acá, ¿verdad? En un país altamente sísmico y este fin de semana, ¿no es cierto? Se veían noticias de Japón, ¿no es cierto? Un terremoto en donde claramente en estos países como Chile, ¿verdad? O Japón, la importancia de la dinámica, ¿no es cierto? De estructura o de suelos es sumamente relevante y no la podemos dejar de lado. ¿Ah? Bueno, actualmente, como les decía, con los computadores modernos, ¿verdad? O los procesadores modernos, se mete mucho lo que es la mecánica de suelo numérica, ¿ya? Y ahí se pueden llegar a resultados bien interesantes, ¿ya? Bueno, ahí está el concepto global de geotecnia, ¿no es cierto? Y muchos también, o básicamente se engloba la geotecnia como la intercepción, o está entre el limbo ahí, entre la intercepción de la ingeniería civil y la geología. O sea, la geotecnia tiene harto de geología, ¿verdad? Porque la geología es la base, digamos, ¿ah? Es la base, ¿no es cierto?, de la geotecnia en el sentido de conocer los estratos, ¿verdad? Cómo llegaron ahí, cuál es su procedencia, qué características pueden tener, ¿verdad? Y por lo tanto, ahí esta imagen es una imagen que engloba bastante bien esta interacción que existe entre la ingeniería, ¿no es cierto?, civil y la geología, ¿ya? Y ahí está metida en medio, ¿no es cierto?, la geotecnia. ¿Mm? Obviamente la cercanía, ¿no es cierto?, está por el lado de la geología, la cercanía directa, por así decirlo, está asociada a la ingeniería geológica, ¿no es cierto? Y por el otro lado también la ingeniería geotécnica, obviamente. Ahí está, hacen ahí el agrupamiento del concepto de geotecnia. ¿Ya? Por eso el concepto de geotecnia, el concepto global, digamos, ¿ya? Mecánica de suelo es una parte solamente de la geotecnia. Bueno, aquí lo estamos abocando a la mecánica de suelo. La mecánica de suelo básicamente interpreta o se aboca, ¿no es cierto?, a las propiedades de los suelos, ¿ya? Al comportamiento, voy a tratar de poner un puntero aquí, ¿ya? A la propiedad del suelo, como les decía, al comportamiento bajo carga de estos suelos, ¿ya? A la estabilidad de taludes, ¿no es cierto?, que tiene mucho que ver, ¿no es cierto?, con la resistencia básicamente que puede tener un suelo, ¿ya? Y obviamente con la geometría y las condiciones que puede tener un talud, ¿ya? Y obviamente también cómo reaccionan los suelos, ¿no es cierto?, bajo ciertas cimentaciones, ¿ya? Ciertas fundaciones, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en cuanto aquí los metemos un poquito más en las propiedades del suelo, bueno, la mecánica del suelo engloba lo que ya habíamos dicho, la física, ¿no es cierto?, del suelo, la parte mecánica, ¿no es cierto?, y la parte hidráulica, ¿ok? Ahí estamos hablando de propiedades de los suelos. Luego el comportamiento bajo carga, soporte de estructura, es decir, ese suelo, ¿no es cierto?, va a estar sometido a carga, va a estar sometido a un cierto nivel de carga debido a una estructura que yo coloqué ahí, por lo tanto necesito entender, ¿verdad? Cómo voy a soportar ese nivel de tensiones, ¿no es cierto?, de carga, ¿ya? Los asentamientos y deformaciones claramente son aspectos también críticos, ¿ya? Así como en la resistencia, ¿no es cierto? Los asentamientos, deformaciones son críticos a nivel de que un asentamiento excesivo de una estructura, ¿no es cierto? Debido a que el suelo se asentó, obviamente, ¿verdad? Asentamientos
de suelos es el concepto de que el suelo, ¿no es cierto?, las partículas se reordenan básicamente en términos bien sencillos, se reordenan o se reacomodan y ocupan un espacio menor y por lo tanto, ¿no es cierto?, disminuye su volumen, ¿ya? Y eso puede traer consecuencias bastante complejas por el hecho de que una estructura necesita tener ¿no es cierto?, un suelo que esté inamovible, por así decirlo, ¿verdad? Que no falle, que no se rompa, pero tampoco que se deforme en el tiempo, ¿ya? Y sobre todo hay por ahí un nivel de, eh, digamos, un concepto de asentamiento que es el asentamiento diferencial, en donde ya es mucho más peligroso el asunto porque eh, para ejemplificarlo, ¿no es cierto? Un asentamiento diferencial es que una parte de una estructura, de un edificio, ponte tú, se asiente más que otra parte del edificio y por lo tanto eso ya puede generar problemas estructurales, ¿verdad? Muy, muy complejos, hasta el vuelco, ¿no es cierto?, de una estructura, ¿ah? La falla total por vuelco de una estructura y eso podría ser bastante complicado. Obviamente. ¿Ya? Aquí está el aspecto entonces ya de resistencia al corte, que es lo que lo vamos a meter un poquito nosotros en la parte del tercio final, como les decía, de esta clase. La estabilidad de talude es sumamente importante por las obras, sobre todo que se hacen cercanas a cortes de cerro o donde yo necesite excavar, ¿verdad? Y necesite hacer taludes. ¿Ya? ¿Cómo puedo entender ese talud? ¿Ya? Y que lo vamos a entender seguramente con lo que vamos a aplicar de la resistencia al corte un poquito más adelante. Recién ahí a lo mejor vamos a tener la conciencia de cómo un talud está estable, digamos, y cómo un talud resiste. ¿Ya? ¿Ok? Eso lo vamos a entender un poquito más adelante en esta clase. ¿Ya? Y obviamente ahí, en la estabilidad de taludes uno siempre analiza las pendientes, ¿no es cierto? ¿Cuál es la mejor pendiente de salud para que el proyecto sea factible, no salga tan caro, ¿verdad? ¿Ya? Eh, y se pueda llevar a cabo? Lo que digo es que, por ejemplo, si yo tengo un cerrito aquí y tengo que pasar un camino a esta cota, ¿ya? No sé, el diseño de camino se trata un poco de buscar la mejor posición del camino en términos muy sencillos, ¿verdad? Y eso implica muchas veces respetar pendientes máximas y mínimas, por lo tanto, cuando yo tengo un cerro, ¿no es cierto? Yo no puedo seguir la superficie de la tierra tal cual, digamos. Para hacer un camino de alto estándar no puedo tener pendiente muy elevada en subida ni tampoco muy elevada en bajada. Y eso hace que muchas veces tengo que hacer corte en los cerros. Esto lo podrán ver ustedes cuando pasan por ahí en algún lugar, ¿verdad? Donde hay un corte, perdón, aquí no sé por qué se crean esas rayitas. Em, Cuando pasan por ahí en un camino donde obviamente uno ve un cerro cortado, ¿verdad? En diagonal, con una cierta pendiente. Entonces aquí va el camino y se tuvo que cortar el cerro y se saca todo este volumen de terreno. Todo este volumen de terreno se saca, se hace movimiento de tierra ahí, mucha plata invertida también, ¿verdad? Moviendo tierra, es decir, máquinas excavando, camiones esperando que se carguen y vamos saliendo con camiones día y día tirando camiones de terreno hacia afuera, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hablo de análisis de pendiente, es súper crítico en el tema de costo, porque si este terreno yo digo que es un terreno firme, resistente, que tiene una buena estabilidad, vamos a entrar en el concepto que ojalá intuitivamente se entienda, porque hay que entrar más a fondo, digamos, de esto para poder entenderlo bien. ¿Ya? Entonces, bueno, yo podría decir, bueno, yo mejor, antes de hacer este corte con esta pendiente, con este ángulo de inclinación que lo hice ahí, a lo mejor lo pude haber hecho más parado, entonces me ahorro todo este volumen, no sé si me siguen ahí con lo que estoy tratando de rayar, me ahorro todo ese volumen, ¿no es cierto?, de suelo que no lo tengo que mover, pues entonces eso significa hora hombre, hora de máquina, hora de camión, costo de petróleo, de movimiento, ¿verdad? Bueno, todo lo que implica. Y por lo tanto, si las cosas fuesen, si hubiese plata infinita, yo hiciera esto, no tendría para qué estudiar ingeniería y lo más probable es que yo les diga, bueno, excaven nomás, saquen, vuelen todo el cerro arriba y aplanen el cerro, ¿no es cierto? Y puedan construir un camino sin mayor problema. Pero lamentablemente la plata es limitada, ¿verdad? Y en ese sentido, eh, el hecho de poder estudiar el talud, diseñar, ¿no es cierto?, el talud más eficiente o más seguro, ¿no es cierto?, un par de grados puede significar bastante plata, ¿ya? Eh, y por lo tanto, es ahí donde viene la ingeniería a poder recomendar entonces el ángulo óptimo
o el ángulo seguro, digamos, el ángulo alfa aquí, de inclinación de ese talud, que es un ángulo que está estudiado, que bajo esa pendiente entonces no debiésemos tener problemas para que ese talud falle. ¿Ya? Bien, ahí me metí un poquito en lo que es estabilidad de talud. Y eso se estudia también en ladera de ser, bueno, donde uno tenga tierra propensa a caer por gravedad, digamos, a fallar por gravedad y caer. ¿Ok? Em, bueno, y cimentaciones, ¿no es cierto? Acá, esta rama, bueno, diseño de cimentaciones, más que el diseño de las fundaciones, habla respecto a la estabilidad de esa fundación o qué tamaño debe tener la fundación para no perjudicar al suelo. ¿Ya? Aquí no estamos hablando de diseño de fundaciones respecto al hormigón armado. ¿Ya? No, aquí no estamos diseñando en ferradura ni nada de eso. El diseño de cimientos que habla esta parte, que está metida dentro de la mecánica del suelo, es qué fundación tengo que hacer, de qué tamaño, de qué área tengo que hacer para no exigir tanto al suelo. ¿No? Por eso está ahí asociado a eso. Después me tendré que ir a un libro o hacer cursos de hormigón armado para poder diseñar esa cimentación y colocar una cierta enferradura, ¿verdad? Una cierta armadura de acero, ¿verdad? Estriado que se ocupa para hormigones y una cierta calidad de hormigón, ¿no es cierto? ¿Verdad? Eso se estudia en otra parte. ¿Ya? Y la distribución de carga del suelo. Pues, ¿cómo distribuir esas cargas del suelo? Las voy a distribuir en una cimentación circular, en una cimentación alargada o zapata corrida, digamos, o en una cimentación cuadrada o rectangular, o en una losa de fundación, ya que es un gran paño, ¿no es cierto?, de fundación, y sobre ese paño de fundación construimos hacia arriba, ¿verdad? Eso es una losa de fundación. Bueno, ¿cómo distribuyo esa carga que tengo hacia el suelo? Eso también es, pequeñas diferencias pueden hacer que el comportamiento sea muy distinto y muy favorable, o por el otro lado muy desfavorable también si elijo mal el tipo de cimentación, ¿ya? O cómo distribuyo la carga al suelo, ¿ya? Por eso está esto metido en mecánica de suelo, ¿ya? Bien. Bien, entonces, entrando aquí de lleno con la mecánica del suelo, bueno, hay que entender el suelo. ¿Qué es lo que es el suelo? ¿Ya? El suelo es uno de los materiales, entre comillas materiales, porque no es un material, eh, es algo que encontramos, ¿no es cierto?, disponible, en donde queremos finalmente colocar cosas encima, ¿verdad? Estructuras encima, carga, darle carga encima, ¿verdad? Y por lo tanto, tenemos que saber de qué trata este suelo. Bueno, el suelo, primero que todo, el suelo hay que definirlo como un material granular. Y el concepto de granular hace alusión, obviamente, que entonces el suelo es una sumatoria de partículas, ¿verdad? Que están dispuestas entre sí, digamos, ¿no es cierto? De alguna manera, más compacta, más suelta, depende, ¿verdad? Con agua aquí adentro, con agua o no, es decir, puede estar más seco, más húmedo o saturado, incluso lleno todos estos poros de agua. Y finalmente entonces son condiciones en que encontramos los suelos, ¿verdad? Que nos van a otorgar distintas seguramente características, resistencia, comportamiento, ¿verdad? De los suelos. Pero hay que entender primero que todo que el suelo es un material granular, ¿ya? Granular. Es decir, bueno, eh, el suelo es un material así como yo puedo tener, ¿no es cierto? Un volumen de un grano, no sé, de maíz, de trigo, que también es algo granular. Y no sé, pues ustedes ven un envase con eso, uy, un envase que tiene esas partículas, están esas partículas unidas entre sí, o sea, topándose entre sí más que unidas entre sí, ¿no es cierto? Tiene una interacción por contacto entre sí, ¿verdad? Se disponen en una forma espacial, ¿no es cierto? De forma distinta, ¿ya? Y bueno, el suelo también es como el arroz, digamos, como el trigo, como el maíz, ¿verdad? Son elementos granulares, ¿ya? Pero el suelo de alguna manera tiene aspectos, ¿no es cierto?, que hacen que pueda tener, por ejemplo, aquí, mira, este caballero está en un corte aquí de terreno, y este terreno, a pesar que es granular, es decir, son partículas, es una suma de partículas, ese terreno se mantiene, mira, en vertical ahí, es decir, tiene una resistencia. Pues si esto fuese arroz, un volumen de arroz, espero que me entiendan el concepto que quiero incluir, obviamente el arroz no se sustenta entre sí, digamos, no tiene cohesión entre sí, las partículas no se adhieren entre sí, no se pegan entre sí, y por lo tanto es imposible formar esto de arroz, digamos, ¿verdad? Entonces, a lo que quiero ir es que, bueno, hay ciertas cosas en los suelos que le dan propiedades, ¿no es cierto? Y le dan características súper particulares, po, ¿ah? Entonces, es un material particular
pero bajo ciertas condiciones, ¿no es cierto?, puede adquirir cualidades, ¿no es cierto?, o capacidades distintas, ¿verdad? ¿Ya? Entonces aquí es un terreno, ¿no es cierto?, que está consolidado, ¿no es cierto?, está de esa manera seguramente súper compactado de forma natural en el tiempo, y por lo tanto, a pesar que yo corte aquí o que se falle esto de alguna manera u otra, me permite que alguien pueda estar ahí arriba, ¿no es cierto?, y esto no se mande abajo, digamos, ¿ah? ¿Ya? Bien, y también acá en esta foto puede hacer más alusión a suelos más finos, y tenemos suelos súper finos, ¿ya? Así como tenemos suelos súper granulares, como es este que ven ustedes acá, por ejemplo, que es la suma visible de puras partículas, piedra, ¿no?, como le dice la gente, ¿no es cierto?, que son fragmentos de roca de distintos tamaños, bolones más grandes, o ya gravas, ¿no es cierto?, gravillas, arenas, ¿verdad?, y que pueden ser visiblemente apreciadas, ¿verdad?, como una partícula. Se ve claramente que es una partícula distinta. Tienen distintas formas, algunas que son bien redondeadas debido al roce, ¿no es cierto?, que pudieron tener en su vida, digamos, entre comillas, de estas rocas. Hay otras que pueden estar más angulares, no sé, tienen distintas formas, y aquí lo vamos a hablar un poquito más adelante. Y este otro caso, ¿no es cierto?, para suelos finos, que básicamente los suelos finos son partículas también, pero mucho más chiquititas, ¿ya? Como pueden ser los limos y la arcilla, ¿ya? Y que básicamente a simple vista se ve como una pasta. Esto se ve como una pasta, ¿verdad? Y uno puede decir, bueno, pero eso difícilmente es un material particular, ¿verdad? O particulado, ¿ya? Pero sí, en el rigor sí. Y esto que ven ustedes aquí, por ejemplo, es un material particulado, ¿verdad? Que obviamente lo más probable, que se ve aquí a simple vista, tiene un cierto grado de interacción con humedad, con agua, ¿verdad? Entonces, como son a lo mejor partículas muy chiquititas que al ojo humano incluso no son apreciables, eh, y tú las haces interactuar con agua, con moléculas de agua cercanas, funcionan, claro, como una pasta, ¿ah?, ¿verdad? Como un elemento cohesivo, como un elemento plástico, ya tiene plasticidad eso, ¿ya? Y eso puede ser claramente, como les digo, a los suelos finos, que aquí lo vamos a ahondar un poquito, como los limos, ¿ya? Y como la arcilla, que son los suelos más complejos que los geotécnicos tenemos que lidiar, digamos. Da susto cuando ya empiezan a aparecer las arcillas porque son complicadas, ¿ah? Encarecen los proyectos, ¿verdad? Muchas veces porque hay que retirarla o porque simplemente hay que estudiarla de tal manera que se dejen ahí, pero que puedan sustentar de buena manera la estructura, ¿verdad? Y de ahí donde viene de repente el cabeceo, digamos, ¿ah? Entonces, bueno, ahí les muestro dos casos distintos, ¿no es cierto? Y aquí esto que está aquí, los suelos granulares ya a lo mejor pueden ser gravas, como les dije. Gravas, disculpe que no puedo escribir muy bien con el mouse. Arenas y cosas más grandes todavía digamos, que aquí se las voy a indicar más adelante. Bien, ahora el origen de los suelos es bastante también importante conocerlo. Esto lo conocen más los geólogos, aquí donde viene la interacción con la geología. ¿Cómo se origina estos suelos? Es decir, un geólogo, lo más probable con experiencia, se para arriba de un cerro y mire a su alrededor, ¿no es cierto? Y pueda dar inmediatamente una explicación de cómo llegaron ahí el suelo formado que está a su alrededor, digamos. Y aquí les muestro, por ejemplo, en esta imagen animada, el famoso ciclo de las rocas. Los geólogos estudian, ¿no es cierto?, el ciclo de las rocas, que en rigor se interpreta como el hecho de que la roca, ¿no es cierto?, no es estática, es decir, tú no ves una roca en un solo lugar siempre, y obviamente el transcurso de millones de años, eh, las partículas de roca, ¿no es cierto?, van migrando de un lugar a otro por distintos fenómenos naturales, ¿verdad? Y finalmente pueden completar este ciclo. Qué es lo que es este ciclo? Mira, podríamos hacer partir, digamos, como roca ígnea, como la partida del ciclo. Es decir, en los volcanes, ¿no es cierto?, tenemos magma, sale hacia afuera como lava, ¿verdad? Y esta lava se endurece y básicamente forma roca, ¿verdad? Ese es un inicio, ¿ya? Los volcanes son formadores de roca y a la larga, obviamente, son formadores de suelo, finalmente, ¿ya? Así que los volcanes tienen esa gran labor, por así decirlo.
Y entonces pongamos que es el punto de partida, ¿no es cierto?, de la roca. Entonces, pensemos que nace una roca debido a que el magma sale hacia la superficie, se transforma en lava. Hay un concepto ahí de magma y lava. Magma abajo, ¿no es cierto?, acá, y lava cuando sale, cuando escurre aquí, ¿verdad? ¿Ya? Y entonces se enfría la lava y obviamente se transforma en una roca de distinto tipo, depende del enfriamiento, se cristaliza de distintas maneras, ¿verdad? Forma distintos cristales, y finalmente tenemos ahí una roca, rocas nuevas. Esa roca en el tiempo, ¿no es cierto?, en miles de años podemos decir, o en cientos por lo menos de años, se va meteorizando, que es un fenómeno de degradación de la roca, por así decirlo, ¿ya? En donde la roca se empieza a fisurar, se empieza a degranar, por así decirlo, a partir progresivamente por distintos fenómenos que ahí no quiero ahondar un poco más en eso, digamos, pero se meteoriza, que es el concepto de como degradación de la roca, y eso pasa por agentes naturales, digamos, ¿ya? Y también existe la erosión, ¿ya? La erosión es por ya un agente directo que impacta sobre la roca y la degrada por impacto, ¿no es cierto?, por roce, como puede ser el agua, ¿ya? Como puede ser el viento también, que generan erosión. ¿M? Entonces, si se genera erosión o se genera meteorización, esta roca que está acá se empieza a fracturar y pensemos que un pequeño granito de arena sale de esa roca debido a la erosión o la meteorización que está expuesto ahí, ¿verdad? Y escurre seguramente por un río, ¿ah? Escurre por un río, ¿ya? Y llega seguramente aquí a un lecho de agua en donde baja la velocidad del flujo, por lo tanto puede ser un lago, esto no sé, o el mar sencillamente, y se empieza a acumular material acá, estas partículas que arrastra el río, ¿verdad? Y donde se depositan esa partícula, ya que es un detrito, se llama técnicamente, pasa a llamarse sedimento, ¿ya? Y al pasar a llamarse sedimento es porque ya se estableció en un lugar esa partícula y empezó a formarse un nuevo suelo en esa zona, ¿verdad? Que vendría siendo, ¿no es cierto? En este caso, como ciclo de la roca, le vamos a llamar rocas sedimentarias. Se forma una roca básicamente a la larga, ¿ya? Que es una roca formada de sedimentos consolidados debido a la presión de los mismos sedimentos que van quedando arriba, ¿no es cierto? Los sedimentos que están más abajo quedan presionados y se aprietan, ¿verdad?, entre sí. Muchas veces se producen ahí procesos de cementación, ¿no es cierto?, dependiendo de la química del lugar, ¿no es cierto? Los elementos químicos que pudiesen haber ahí generan una cementación entre las partículas, y por lo tanto las partículas se pegan ahí y forman roca, digamos. ¿Ah? Y ahí se habla entonces de las rocas sedimentarias, que sería como el paso 2. ¿Ya? Y luego, si tú, bajo mucho tiempo más, ¿no es cierto? Y bajo también, a medida que esto va quedando más abajo, sujeto a mayores presiones, ¿no es cierto? Debido al material que queda arriba, mayores presiones y mayor temperatura, lo que induce, ¿no es cierto?, a mayor temperatura. Y si llega sobre todo a zonas, debido, ¿no es cierto?, a zonas de magma, ¿no es cierto?, puede eso aumentar tanto la temperatura que esa roca sedimentaria se pueda transformar, ¿no es cierto?, en una roca metamórfica, ¿ya? Que el tercer caso acá abajo se pueden crear rocas metamórficas, que básicamente es una roca transformada, ¿ya? Roca metamórfica es una roca, ya sea ígnea o sedimentaria, que bajo presión y temperatura se transforma, ¿ya? Los cristales se reordenan, ¿no es cierto? Tienen seguramente la misma composición química, por así decirlo, o mineralógica, pero los cristales se ordenan de otra manera, de tal forma que crean una roca distinta, ¿ya? El mármol, por ejemplo, es una roca sedimentaria, ¿ya? La piedra laja, ¿no es cierto? Eh, la, eh, la roca de, de calcio, ¿cómo se llama? Calcita, bueno, piedra caliza, ¿ah? Esos son todas rocas eh, metamórficas. A mí me entró la duda si la calcita es una roca sedimentaria o metamórfica. ¿Ya? Y para seguir el último, ¿por qué se cierra el ciclo? Porque si someto estas rocas metamórficas a más temperatura y presión, lo más probable es que formen parte de un núcleo de magma ahí, y por lo tanto pueda a lo mejor volver a salir acá en los volcanes, ¿verdad? Bien simplecito se lo estoy haciendo, ¿verdad? El concepto, para que no gastemos tanto tiempo en esto. Como ven, este es el ciclo de la roca. Pueden ahondar en él ustedes en casa. Hay mucha información en internet de esto. Y eso obviamente en la larga, ¿no es cierto?, en la global,
claramente es un proceso de formación de suelo, sin lugar a dudas, ¿ya? Y ayudado también, ¿no es cierto?, con los procesos de erosión, ¿verdad?, como es el ciclo del agua, en función sobre todo, ¿verdad?, al motorcito de acá, ¿no es cierto?, que es el sol, ¿verdad?, que echa a andar este ciclo del agua, ¿verdad?, y el agua entonces cae, ¿no es cierto?, en la roca, la erosiona por el hecho de caer, erosiona los suelos, los transporta después cuando escurre, ¿verdad? Por lo tanto, genera un ambiente propicio, ¿no es cierto?, para que esto también se vayan formando suelos, ¿no es cierto? O vayan cambiando los suelos. Aquí hablo un poquito de la meteorización, que es este concepto, como les decía yo, y ahí la imagen trata de interpretar eso, es un concepto que a la ligera les puedo decir que es un concepto de degradación de la roca, por así decirlo. Es decir, tengo una roca madre súper constituida, ¿no es cierto?, sólida, bien formada, y con el tiempo, con los agentes que pueden ser físicos, químicos, biológicos, ahí están, pueden tener cambio esta roca de tal manera que esta roca se empieza a degradar. Degradar es como un concepto más asociado a lo orgánico, digamos, ¿verdad? Pero yo lo digo en función de que esta roca deja de ser como es en un inicio y empieza a fracturarse, a cambiar seguramente a lo mejor la química un poco, ¿verdad? Debido a oxidación de los minerales que pueden haber ahí, disolución, por ejemplo, con lluvia ácida, ponte tú, se podría disolver ciertos elementos, hidratación, bueno, lo que sea, químicamente pueden haber cambios. Físicamente también, cambios térmicos, que el hecho del calor y el frío, ¿no es cierto?, puede hacer que estos cambios volumétricos debido a dilatación y contracción de la roca haga que a la larga falle, ¿no es cierto?, se fatigue por tantos movimientos térmicos, ¿no es cierto?, cambios térmicos, y más encima que cuando tiene grietas, y aquí lo dice, el efecto del agua y el hielo, por ejemplo, en zonas de hielo, cuando hay ya grieta en la roca, se mete el agua, después viene una temperatura baja en la noche, ponte tú, y el agua ¿no es cierto?, se transforma en hielo, y acuérdense que aumenta de volumen el hielo, ¿verdad? Y por lo tanto, eso sí que genera una rápida meteorización porque el hielo genera cuñas adentro, ¿no es cierto?, que expanden hacia afuera la roca y por lo tanto ayudan a la fragmentación de esta roca, ¿ya? Muy fácilmente. ¿Mm? Eh, y la biológica también, cuando ciertas raíces también van eh, posándose aquí arriba, empiezan a generar material ahí o ciertos agentes químicos también que van degradando un poco la roca. ¿Ya? Eso es a grandes rasgos. Bien, y bueno, obviamente, como les decía, los ríos son grandes transportadores de material y creadores de suelo porque lo van seguramente depositando también en las laderas de los ríos, ¿verdad? Eh, Uno por aquí, cuando está en ciertas zonas que está cercana a los ríos, finalmente tiene puros suelos originados por los ríos, son suelos aluviales que se llaman, ¿verdad? Que son originados por depósitos que dejaron ríos, ¿verdad? Donde uno encuentra, excava un poco, ¿no es cierto? Encuentra arena, encuentra grava redondeada, como esta. Esta figura se ilusiona un poco a que si tú fragmentas una roca acá arriba en alta montaña, después de esta fragmentación, ¿no es cierto?, sale una partícula súper angulosa, como ven, ¿te fijas? O sea, si yo le pego una roca y sale un fragmento, ese fragmento es súper anguloso, lo más probable, por la característica física, ¿no es cierto?, que tiene la roca propiamente tal, los cristales. Y a medida que se va erosionando esto, que se va transportando y esa partícula choca con otra y se transporta y choca y vuelve a chocar sucesivamente, ¿no es cierto?, por miles de veces, seguramente se va redondeando, si ustedes se fijan, se va puliendo entre sí, y a medida que más avanza, ¿no es cierto?, más pulida está, y uno encuentra muchas veces en los lechos de río estas piedrecitas, ¿no es cierto?, puliditas, redondeaditas, ¿verdad? Alargadas pueden ser, pero se ve que están pulidas, ¿no es cierto?, por sus caras. Y muchas veces uno excava, ¿no es cierto?, hace una calicata, que es básicamente una excavación de suelo. Necesito prospectar este suelo, hago una calicata, un pozo, ¿no es cierto?, de prospección, y me encuentro aquí con grava. Y resulta que la grava es redondeada. ¿Y de dónde sale esa grava redondeada? ¿Ah? Quiere decir que hace miles de años, ¿no es cierto?, un río la dejó ahí y luego, ¿no es cierto?, se fueron depositando otros materiales encima, digamos, ¿ya? Y por lo tanto, los ríos entonces, o los flujos de agua en general, son conformadores, ¿verdad?, de suelos, de distintos suelos. Bien, bueno, en general, en general, ¿no es cierto?, lo típico es tener zonas de mayor energía potencial,
en donde el flujo, ¿no es cierto?, avanza a zonas de menor energía potencial, que sería la cota 00 del mar, ¿verdad? Y por lo tanto hay un gradiente potencial energético que hace, ¿verdad?, que tiene energía básicamente para transportar cosas hacia abajo. Bueno, si vamos a estudiar la mecánica del suelo, básicamente tenemos que estudiar las características de los suelos, y las características de los suelos son variadas. Tenemos, ¿no es verdad? Em, tenemos tenemos que entender, ¿no es cierto?, de qué está compuesto el suelo, y para entender de qué está compuesto, ya sabemos que es un material particular, pero bueno, ¿qué partículas tiene? Yo les decía antes, bueno, pueden ser grava, arena, pueden ser limo, pueden ser arcilla, pero finalmente, si yo quiero conocer ese suelo, si quiero entenderlo, si quiero conocer sus características, su comportamiento bajo carga, lo que sea, necesito tener mayor antecedente, no es verdad, de qué está hecho, ¿ya? Y por lo tanto, una de las primeras cosas que uno estudia, y súper simple, ¿no es cierto?, usando básicamente la lógica casi, ¿ya?, es la granometría, que es el concepto, ¿no es cierto?, de poder eh, discretizar las partículas de un suelo, de un volumen de suelo, ¿no es cierto?, en conocer, ¿no es cierto?, cuánta cantidad tengo de un cierto tamaño, ¿no es cierto?, cuántos de otro y cuántos de otro. Por lo tanto, la granulometría se basa, ¿no es cierto?, en separar un cierto volumen de muestra, ¿no es cierto? A lo mejor ese cuarteo que se hace ahí, pesco esta muestra y la coloco en el tamiz de arriba acá, ¿no es cierto? Y lo muevo este tamiz, y con eso básicamente van pasando las partículas más chiquititas, pueden ir pasando hacia abajo, y con eso van quedando atrapadas en una malla, ¿ya? Pensando que las mallas de acá arriba son las más con mayor abertura. Déjenme un segundo. Esto no sé, no necesariamente lo pueden conocer, lo más probable que sí, pero las mallas de arriba obviamente son las que tienen una abertura mayor. Estoy tratando de dibujar la abertura, y a medida que voy bajando van teniendo aberturas menores, ¿verdad? Hasta que obviamente con esto vamos tratando entonces de generar discretización de los tamaños de partículas. Entonces puedo determinar qué tanto porcentaje de tales tamaños tengo, ¿ya? Entonces ahí donde nace el concepto, bueno, las gravas, ¿no es cierto?, que tienen seguramente de un cierto tamaño de partícula hacia arriba. Después están las arenas, que se asignan con la letra S. Ya después vienen los limos con M, y la arcilla lo más fino, ¿ya? Aquí abajo hay una malla que se llama malla 200, ¿ya?, que tiene una abertura que yo no sería capaz aquí de dibujarla con el lápiz. No, ya me quedé grande ya con eso. Pero tiene una abertura de 0,075 milímetros. Y ahí se me volvió a crear esa raya. 0,05 milímetros. ¿Ya? Entonces, eso es menos de un décimo de un milímetro. Entonces, eso ni uno la ve esa criba, esa malla, y no se ve para el otro lado. Es una tela que prácticamente tapa la luz, digamos. ¿Ah? Pero bueno, las partículas más chiquititas pasan por ahí, po. ¿Mm? Las partículas más chiquititas, como los limos y la arcilla, estas dos, pasan por esa malla, ¿ya? Pasan por esa malla, y por lo tanto quedan aquí retenidas, ¿no es cierto?, en el último recipiente acá abajo, y ahí yo puedo entonces determinar curvas granométricas que básicamente me explican un poco cómo se distribuyen los tamaños de partículas de este suelo. Puedo tener más de grava, puedo tener más de arena, a lo mejor más de arcilla, más de limo, no sé. Pero eso es lo interesante, o sea, eso es lo que yo necesito saber. Si yo tengo un suelo, bueno, ¿qué suelo es? ¿Es una grava? ¿Es un suelo de arena? ¿Es un limo? ¿O es una arcilla? O pueden haber combinaciones de ellas. Yo aquí les muestro también, voy a saltar un poco para ver estas combinaciones, ¿no es cierto? Pueden haber combinaciones de ellas. Aquí les muestro inmediatamente la clasificación de los suelos, ¿ah? La mecánica del suelo se dedica obviamente a estudiar el suelo, ¿no es cierto?, como elemento, y por lo tanto lo tiene que clasificar, ¿ya? Y aquí están las clasificaciones en global, ¿no es cierto?, que son la grava, la arena, los limos, la arcilla. Hay distintos sistemas de clasificación, hay que tener cuidado con eso, con qué clasifico, ¿verdad? Lo más usual es la USCS, ¿no es cierto?, que es la clasificación unificada de suelo, y por ahí, por el lado americano, que también a nosotros nos llega harto, sobre todo para temas de caminos, por ejemplo, se ocupa harto la clasificación AASHTO, ¿ya? La CTM, ¿no es cierto?, también es americana, ¿ya? Pero es la de materiales genéricos, ¿verdad?, de Estados Unidos. Y por lo tanto, usted dice, bueno, o es grava, o es arena, o es limo, o es arcilla. No, pues en general
en general tengo un cúmulo de esto, digamos, pueden estar todos presentes en un volumen de suelo que estoy estudiando, en una muestra de suelo que estoy estudiando, pueden estar perfectamente los cuatro, ¿verdad? Ahora, ¿cómo yo defino si es uno o si es el otro? Con los porcentajes, pues. Si tiene mayor porcentaje de grava, bueno, será grava, a pesar que tenga finos, ¿verdad? A pesar que tenga limo, arcilla y arena. ¿Ya? Entonces, ahí donde entonces tenemos un criterio para poder definir una clasificación y poder decir, mira, este suelo en rigor es una grava. ¿Ya? ¿Por qué entonces? Porque la mayor parte de sus partículas son mayores, ponte tú, no sé, aquí, son mayores a 4,75 milímetros. ¿Te fijas? ¿Ya? Aquí también, obviamente, la USCS dice, bueno, las gravas son los que están entre 4,75 y 75 milímetros. 75 milímetros, algo así, ¿no es cierto? 7 centímetros y tanto. Y por lo tanto es un pedacito de piedra, ¿verdad? Y que obviamente más grande que eso ya no le podemos llamar grava y le llamamos bolón. ¿Ya? Bolón, más arriba de 75 milímetros es bolón. Y ya los bolones también tienen un cierto tope, que aquí no lo tengo como información, y más grande que un bolón ya tenemos un bloque. Y un bloque es un macizo de roca que uno lo ve, digamos, al lado de una carretera, es una roca gigante, ¿no es cierto? Que básicamente no me lo puedo, digamos, una persona no se puede. Por ahí un profe decía, bueno, para que usted diferencie un bloque de un un bolón lo más probable es que bolones chiquititos, usted los levante con su fuerza muy fácilmente. Bolones un poquito más grandes, a lo mejor le va a costar, pero sí va a poder. En cambio, un bloque ya es una cuestión más grande, ¿no es cierto? Como una mesa ya es un bloque, por lo tanto es casi imposible que alguien lo pueda levantar con la fuerza humana, ¿verdad? Para tener un poco de claridad con eso. Entonces, aquí están los tamaños, ¿verdad? La grava, ¿no es cierto? La arena, el S por la nomenclatura obviamente inglesa, ¿verdad? Y acá tengo los limos. Los limos ya casi no se ven, ¿no es cierto? En cuanto a la escala que estoy viendo, si se fijan, en esta escala de acá, hasta aquí. ¿Ya? Y la arcilla ya dice ahí que están invisible a la escala de visualización que tenemos ahí. Ya no se ven, simplemente no lo puedo ver a simple vista. ¿Ya? Em, los limos tienen un comportamiento como la arena. Los limos son partículas como la arena, ¿no es cierto? Granulares, pero súper chiquititas. Lo que tiene es que son súper chiquititas. ¿Ya? La arcilla tiene un comportamiento un poquito más extraño, porque son partículas no muy redondeadas, ni como una arena chica, sino que las arcillas ya son partículas aplanadas, que tienen forma aplanada, ¿no es cierto?, que interactúan bastante raro con el agua, ¿no es cierto? Por ejemplo, con agua en exceso, ¿no es cierto?, las arcillas se dilatan, se hinchan, ¿ya? Y después tú sacas el agua, es decir, secas la arcilla y la arcilla se seca, se contrae. Por eso tú ves cuando la arcilla se seca en un campo donde tú ves un suelo todo agrietado por encima, ¿verdad? Porque redujo tanto el volumen que se agrietó completamente. ¿Ya? ¿Ok? Así que bueno, ahí está. Si yo ahora aumento la escala y comparo, aquí estoy viendo, ¿no es cierto?, más o menos una fracción de la arena para que vean la magnitud. Aquí ya veo un limo, ¿no es cierto? Ya una escala un poquito mayor y ahí alcanzo a ver entonces, para que vean un poco el orden de la escala de magnitudes de tamaño de la arcilla. ¿Ya? Las arcillas son mucho más chiquititas. Bien, volviendo un poquito atrás, la granulometría es un parámetro bastante bueno para poder ya conocer el suelo. ¿Ya? Yo cuando hago estudio de suelo de repente me toca, así como hago estudio de suelo para edificios, de repente me toca hacer estudio de suelo para una casa servio, digamos, una casa chiquitita. Y, y bueno, en general para esas casas no se justifica un estudio de suelo tan acabado, pero sin embargo hay que conocer el suelo. Por mucho que la casa sea livianita, sea una casa liviana, una estructura liviana, eh, puede tener problemas si el suelo no se estudia o no se tiene la claridad de su comportamiento. Entonces yo lo primero que les digo, bueno, tráiganme la batería de ensayos típicos, que son, ¿no es cierto?, los ensayos de suelo para poder conocer, ¿verdad?, el suelo que tengo. Es decir, si me dicen, mira, me traen una granometría para acá, yo determino que es una grava limosa, que es la combinación entonces de grava mayoritariamente con finos que son limos. Bueno, el solo hecho de definir qué es una grava limosa con este ensayo, me dice mucho en el comportamiento que va a tener.
¿Te fijas? Entonces, esa es la gracia. Bueno, estas partículas, este material particulado, como hablamos, ¿no es verdad? Tiene distintas formas, tienen parámetros, tiene distintas formas, como les decía, alargadas, angulares, redondeadas, ¿no es cierto? De alguna manera. Y también otro aspecto importante es el acomodo espacial, es decir, cómo se acomodan estas partículas en el espacio. ¿Ya? ¿Están súper ordenaditas entre sí o están medias desordenadas, cosas que a lo mejor están ocupando un volumen mayor? ¿Verdad? Si tú tienes suelo y los polvoreas sobre una mesa, ¿verdad? Lo más probable es que las partículas queden todas desordenadas, ¿ya? Y esas partículas queden sueltas o quede un suelo suelto. ¿Ya? Y ahí es donde entra el concepto, ¿no es cierto?, en este concepto de acomodo espacial de las partículas, en donde entra el concepto o las teorías de compactación de suelo. No sé si lo habrán escuchado, lo más probable que sí. Que obviamente si yo necesito construir eh, aquí sobre un suelo, necesito que el suelo esté compactado, es decir, que si coloco algo encima no se me deforme fácilmente, no se me deforme fácilmente. Y una de las cosas de comprobar o de estar un poquito más seguro de que eso no se deforme tanto es que solo puede estar bien compactado. Es decir, con la menos cantidad de volúmenes de aire entre medio de las partículas, es decir, partículas menos desordenadas y mucho más, ¿no es cierto?, acomodadas entre sí, cosa de generar lo menos espacios posible entre ellas. ¿No? Ahí ya puedo obtener un suelo compactado. Bueno, aquí están los suelos, ¿no es cierto? Ya un poquito como le hablé de los limos, de las arcillas, de las gravas, ¿no es cierto? Aquí está un poco lo que le hablaba de las características de forma que pueden tener las partículas: angular, subangular, subredondeada, ¿no es cierto? Y redondeada finalmente. ¿Ya? Y en cuanto a la arcilla, aquí están las fotos de la arcilla. Pues, como le decía, ya estas son medias especiales. No es como un granito muy finito, sino que ya son partículas media tablilladas, ¿no es cierto? Son planares. ¿Ya? Y el hecho de que sean tan planares y tan chiquititas tiene una interacción tremenda con el agua, con la interacción, ¿no es cierto?, electrostática del agua. Por lo tanto, aquí se te acumula agua entre dos partículas y el agua, la partícula cuando estaba seca, sin agua, estaba más junta de cuando después le colocaste agua. El agua hace que se separen las dos partículas y por eso mismo se produce hinchamiento, ¿no es cierto?, en la arcilla, ya cuando tengo presencia de agua. Y cuando le quito el agua, se va el agua y de nuevo las láminas se juntan, ¿no es cierto? Y se apretujan entre sí, ¿verdad? Y obviamente eso hace que el suelo eh, pierda volumen, ¿no es cierto? Se contraiga, ¿verdad? Y eso que le estoy diciendo, no sé si lo tratan de pensar un poquito, es súper inconveniente. O sea, yo no puedo colocar una casa encima o un edificio, que el suelo abajo de mis fundaciones esté con esta maña, ¿no es cierto? Que es básicamente una maña de los suelos, de que esté con esta maña de si le llega humedad, se hinchan. Y si se secan, se contraen. No puede pasar eso. ¿Ya? No puede pasar eso. ¿Ya? Es súper, súper peligroso que pase eso. Muchas veces, si no se estudia eso, se levantan los radieres. En casa, estoy hablando de casa, estructuras súper, súper pequeñas, se levantan radieres porque si coloca un radier, ¿no es cierto?, una losa encima de una arcilla y la arcilla se dilata después, el radier se levanta. Ese radier se parte, ¿verdad? Realmente dice, se partió el radier, el maestro es malo. ¿Mm? Pero más que el maestro es malo, no se estudia, pues, no se ve qué es lo qué es lo que se tiene. ¿Ah? No se ve, piensan que los suelos son infinitamente resistentes e indeformables, y no es así. ¿Ya? Estas imágenes entonces clarifican un poco estos suelos finos, tipos de arcilla. Todo lo que están aquí, caulinita, ¿no es cierto?, hilita, eh, son todos tipos de arcilla, tipologías de arcilla. Ya, otra característica importante de los suelos, y voy a avanzar un poquito más rápido porque para poder conversar algo de la resistencia al corte de los suelos, otra consideración bien importante de los suelos es su mineralogía, po. O sea, de qué está compuesto finalmente. O sea, si yo digo este es un granito de arena o el suelo es arena, bueno, estos granitos de arena, ¿de qué están compuestos? Pueden estar compuestos de minerales súper blandos, entonces la arena a lo mejor no me satisface el hecho que a lo mejor la arena pueda tener buena resistencia, a lo mejor tiene mala resistencia. ¿Te fijas? Y por otro lado puede estar constituida esa arena de materiales de minerales, ¿no es cierto?, con una dureza mayor y por lo tanto pueden ser de buenas características mecánicas esas partículas. ¿No? Entonces importa la mineralogía, obviamente. ¿Ya? Obviamente. Y aquí está un poco el concepto de plasticidad, que es un concepto específico a suelos finos, ¿ya? A suelos finos,
porque no existe plasticidad en suelos granulares, porque yo no tengo una arena y la arena tiene comportamientos plásticos. ¿Qué es lo que es un comportamiento plástico? Básicamente que el suelo es deformable, ¿verdad? Tú lo puedes manejar aquí en la mano, ¿no es cierto? Puede hacer hasta figuritas. Bueno, la señora ahí que hacen figuritas de greda, que todavía por ahí hay zonas de Chile donde son bien reconocidas por tal efecto, ¿ya? Eh, hacen figuritas de greda, que la greda básicamente es arcilla. ¿Y por qué son capaces de hacerla? Porque la pueden moldear debido a la gran plasticidad de ese suelo, de la arcilla, ¿ya? Que es un suelo fino, ¿verdad? Y aquí ponte tú, tienes 3 muestras de suelos finos donde ves qué tan plásticos son estos suelos. Este se ve claramente que es mucho más plástico porque tú generas un tubito de ese suelo y después lo doblas y no se genera ninguna grieta. Quiere decir que es tan plástico que permite deformaciones sin ningún problema, ¿ya? Y obviamente los de acá tienen menos plasticidad, ¿ya? Y ahí es donde empieza el concepto este de la plasticidad, que es importante y muchas veces con el hecho de poder identificar que si un suelo es plástico o no, también me dice mucho, me retrotrae mucha información respecto a qué comportamiento va a tener ese suelo luego bajo de las fundaciones, ¿ya? ¿Se fijan? O bajo de la estructura. Por lo tanto, tener mucha plasticidad hace alusión a suelos deformables, como les decía yo, ¿no es cierto?, de la arcilla, y por lo tanto este es un parámetro que me habla mucho, ¿no es cierto?, de cómo se va a comportar los suelos finos, ¿ya? Puedo yo tener suelos finos que tengan muy poca plasticidad. Los limos, sobre todo, son suelos finos, pero tienen poca y pueden algunos tener nula plasticidad, ¿ya? Se comportan básicamente como una arena fina. Y por otro lado, obviamente, hay limos que sí tienen bastante plasticidad. Aquí hay una fotito también que explica distintas plasticidades de suelos finos. Por ejemplo, no tiene plasticidad prácticamente. Yo traté de moldarlo con agüita, ¿no es cierto? Formar ahí un lulo de suelo. No lo pude hacer porque no tiene plasticidad, por lo tanto no hay fuerzas cohesivas entre las partículas del suelo y por lo tanto no se genera esta posibilidad de deformar. ¿Mm? Ahí viene otra explicación que no me voy a meter tanto en ella. Esto lo hablé en la clasificación. Y bueno, y básicamente también aquí hay un punto bien importante de entender siempre en la mecánica del suelo, que es las fases del suelo. Yo cuando tengo un suelo, en estricto rigor, el suelo ahí en terreno, ¿verdad? El suelo no es en rigor el material o las partículas que ya hemos hablado, ¿no es cierto? Que el suelo dijimos que es un material particular. Bueno, el suelo en rigor, es el conjunto de estas 3 fases. ¿Qué es lo que son estas 3 fases? Bueno, la fase sólida, que es el material mineralógico propiamente tal, pues, ¿verdad? Las partículas, la arena misma, la arcilla, si es el caso, el limo o la grava, ¿no? ¿Verdad? Eso es la fase sólida, ¿ya? Es decir, el mineral mismo, ¿ya? Pero también encontramos con que en los espacios que dejan estas partículas, como las partículas, ¿no es cierto?, van dejando espacio cuando se reacomodan, van dejando espacio. Esos espacios, que le llamamos aquí volúmenes de vacío, ¿ya? Esos espacios pueden ser ocupados por agua o por aire, las dos cosas. Si el suelo está completamente seco, le quito el agua, ¿no es verdad? Y me quedan todos los espacios vacíos con aire. ¿Está bien? Por otro lado, cuando uno, no sé si han escuchado el concepto, lo más probable que sí, el concepto de suelo saturado, bueno, elimino el gas o básicamente lo lleno con agua, digamos. Y todos los espacios vacíos están llenos de agua, ¿verdad? Entonces ahí uno tiene el concepto de suelo saturado. ¿Estamos claros? Entonces esto es importante porque el suelo yo no lo puedo pensar solamente como eso. No, el suelo lo tengo que pensar en global. Ya los suelos tienen entonces un volumen, que ese volumen no es solamente de material mineralógico, sino que es parte volumen de agua que tiene que estar seguramente ahí, ¿verdad? Cuando yo traigo un poco de suelo del terreno, y los espacios vacíos están llenos de gas, seguramente los que no están llenos de agua están llenos de gas. ¿Mm? Y eso me genera también los conceptos de densidades. Si tengo más volumen de vacío, lo más probable que sea un suelo menos denso, si tengo más volúmenes de vacío. Es decir, hay muchos vacíos entre las partículas, ¿no es cierto? Dispongo las partículas de mi suelo y tiene mucho espacio entre ellas, por lo tanto el volumen de vacío es muy grande. Por lo tanto, este suelo está muy poco compactado. Y por otro lado, yo puedo tener un suelo compactado, ¿no es cierto?, en donde con máquinas, con vibradores, ¿no es cierto?, con máquinas vibradoras, puedo hacer que estas partículas se junten entre sí y ese suelo entonces es un suelo que tiene poco volumen de vacío, ¿ya? Entre medio, igual va a quedar un volumen de vacío, imposible que no, pero va a quedar minorizado, ¿no es cierto?, a la expresión mínima, a lo mejor, o a lo mínimo que se puede, en términos prácticos, y eso quiere decir que está, ¿no es cierto?, compactado, ¿ya?
muy compactado. ¿Verdad? Entonces, esas cositas, estos conceptos de la fase del suelo son importantes para meterse en ese tipo de conceptos como es la densidad de un suelo. ¿Ya? Bueno, y por acá la interacción entre las partículas de suelo, ya que en este caso ahí hace alusión a que hay una muestra de suelo ahí que puede ser una arena, por ejemplo, mirada al microscopio, por eso las partículas se ven grandes, y que está seco, no veo a lo mejor agua entre medio, ¿se fijan? Un suelo seco, es una arena, ¿ya? Pero lo que las flechitas hacen alusión un poquito a lo que ya vamos a empezar a hablar seguramente, que es el tema de la resistencia al corte. Las partículas tienen interacción entre sí, o sea, se apoyan en ciertos puntos de contacto, ¿ya? En ciertos puntos de contacto, ¿no es cierto?, entre sí, en donde interactúan entonces mecánicamente entre sí, po, ¿te fijas? En distintos puntos, ¿ya? Y por lo tanto, en esos puntos de contacto existe ahí una interacción entonces, ¿verdad?, de roce entre sí. Hay fuerzas como las que están ahí, que son fuerzas perpendiculares a la superficie de apoyo, ¿ya? Que le llamamos fuerzas normales nosotros, ¿no es cierto? Por el hecho de la perpendicularidad, ¿no es cierto?, de la superficie respecto a la dirección de la fuerza, ¿ya? Pero también existen fuerzas tangenciales, ¿ya? Que hace y que obviamente están directamente relacionados con el roce que tiene esta partícula con la otra, ¿ya? Entonces aquí es donde empezamos también a tener en cuenta características de esas partículas. O sea, las partículas si son muy lisas, ¿no es cierto? Están muy lisas, tienen menos roce que una partícula angular, ¿te fijas? O sea, si yo voy a hacer un mejoramiento de suelo, voy a colocar aquí una grava que saqué del río, que son puras partículas redondeadas, y las tiro ahí como mejoramiento de suelo para poder compactarla después, no funciona tan bien a que yo compre una grava chancada, ¿no es cierto? Hay empresas que se dedican a chancar la roca, ¿verdad? Y te venden a ti grava y que lo más probable es que tú mires y son puras partículas, ¿no es cierto?, que provienen de una roca más grande, son partículas fracturadas, ¿verdad? Y son partículas angulosas, ¿verdad? Entonces, son mucho mejores porque se traban mejor, tienen mejor roce entre sí, ¿verdad? Y puede quedar un mejoramiento de suelo mucho mejor con esas partículas que con partículas redondeadas. Entonces hay un cierto roce que existe entre la interacción entre las dos. Vamos a dejarlo hasta ahí en esta diapositiva. Este esqueleto este esqueleto resistente finalmente, porque si yo miro esto, perdón, aquí, y lo miro en vertical, pensemos que esto está en vertical y yo coloco una masa acá arriba, un peso, que puede ser una casa, no sé, pensándolo en términos gráficos solamente, ¿verdad? Esto me va a generar carga hacia abajo que me las van a ir tomando las partículas. ¿Te fijas? Por lo tanto, las partículas y el contacto entre las partículas especialmente hacen un esqueleto resistente. Hacen un esqueleto resistente. Y obviamente ese esqueleto resistente, eh, la mayoría de las veces tiene agua entre las partículas, ¿ya? Por lo tanto, tenemos un esqueleto, ¿no es cierto?, granular, resistente, y que están envueltas muchas veces las partículas estas, ¿no es cierto?, y están embebidas en agua, ¿ya? Cuando tenemos suelos saturados, ¿verdad? Y cuando no tenemos suelos saturados, las partículas en la superficie tienen agua, digamos, igual, ¿ah? Están húmedas, ¿verdad? Entonces, aquí como ven de nuevo en esta figurita, eh, aparece el concepto de presión de poros, ¿ya? O presión hidráulica podríamos decir, pero en mecánica del suelo le decimos presión de poros, ¿ya? Y que es básicamente la presión que impone el agua sobre las partículas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, hay una presión que el agua ejerce sobre las partículas, ¿ya? Y aquí está de nuevo la misma interacción, este sigma prima hace alusión a las tensiones perpendiculares o normales que tienen entre las partículas. No están dibujadas así aquí las tensiones tangenciales, que muchas veces se designan con la letra tau, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo de interacción de tensiones entre las partículas, ¿verdad? Y cuando tengo agua, yo hago un cálculo aquí, o los mecánicos de suelo hacemos un cálculo, que es básicamente el concepto aquí del prima, que se llama tensión efectiva. ¿Qué es la tensión efectiva? Es sacándole el efecto del agua, porque si pensemos que esto está seco en una primera instancia, las tensiones que se producen, este sigma, pensemos que no es prima todavía, si no tiene agua, y las tensiones son directamente, o sea, son directas. La que ejerce esta partícula con esta otra es la tensión que se puede medir aquí, por ejemplo. Si yo tuviese un equipo de medición aquí, mido una cierta tensión de interacción entre las dos, si no hay agua. Pero si hay agua, yo les dije recién, el agua genera como una presión hacia afuera,
una presión sobre las partículas y por lo tanto genera un decrecimiento en esta tensión. ¿Ya? En simple palabras, básicamente, la tensión efectiva se llama efectiva porque le estamos restando el agua y por lo tanto esta partícula tenía una cierta presión de contacto que a lo mejor hacía que se resistieran entre sí las dos partículas y el agua hace que se vence un poco esa tensión de contacto. Porque tú si la tensión de contacto eran 100 kilos por centímetro cuadrado, por decir un número descabellado, era mucho eso, 100 kilos por centímetro cuadrado, el efecto del agua la lleva a 60 kilos por centímetro cuadrado. ¿Se fijan? El efecto del agua, que hay agua ahí, ¿no es cierto?, que genera una presión y que esa presión nosotros le llamamos, ¿no es cierto?, presión de poros. ¿Ya? Da para un diplomado entero hablar del agua en los suelos. ¿Ah? Hay que hablar harto de esto, así que yo los dejo hasta ahí en este concepto. ¿Mm? Y aquí entramos, ¿no es cierto?, en cuanto a la resistencia al corte. Con lo que yo le he dicho hasta el momento, que ha sido un relato bastante ligero, la verdad, porque no se sientan mal si bajo esta clase no entendieron bien, ¿no es cierto?, el concepto de resistencia al corte, porque hemos estado pasando muy rápidamente y muy sintetizadamente, ¿no es cierto?, los conceptos. Pero básicamente la resistencia al corte es, si uno la mira en fino, y aquí la gráfica un poco lo explica, es básicamente la interacción entre las partículas, pero la interacción de cargas, es decir, hay cargas, ¿no es cierto?, como ya lo vimos, normales entre sí, ¿verdad? La superficie de aplicación, pero también hay otras tangenciales. Si usted se fija, si esas dos cargas, si esas dos partículas de suelo están interactuando entre sí, ¿ya? El hecho de que no se deslicen entre sí, ¿verdad? Porque hay tensiones, ¿no es cierto? La- perdón, las tensiones que trae este pedacito de, o sea, esta partícula, no son exactamente, según la física, ¿no es cierto? No sé si todos los que están aquí son bien entendidos en física, pero la componente de fuerza que tiene esta partícula no viene, no viene netamente, ¿no es cierto?, en sentido perpendicular, digamos. Aquí se ve, de hecho, en esta, ¿no es cierto? O sea, eh, esta partícula, por el contacto, por la superficie que se encontró nomás con la otra, genera, ¿no es cierto?, tensiones en una cierta dirección. Pum. Pensemos en esa dirección. Y el contacto de esta otra en esta otra dirección. ¿Te fijas? Entonces, por eso, una fuerza original se compone, que aquí no me quedó bien dibujado, lo voy a ver de nuevo, esperen un segundo. Este contacto entre estas dos partículas, la fuerza original puede ser esta otra. O sea, el contacto de la otra partícula que está acá me genera una fuerza en esta dirección. ¿Ya? Entonces, esa fuerza se ve traducida después en este punto. ¿Ya? Pero se ve traducida en una fuerza en una cierta dirección que vendría siendo esa. Pero, ¿no es cierto?, está asociada a un esfuerzo tangencial también porque el esfuerzo tangencial más el normal hacen la componente de contacto que va hacia abajo, ¿ya? Que es la que está replicada acá. ¿Te fijas? Entonces, es básicamente lo que pasa acá en esta otra partícula y obviamente después empieza a pasar con el contacto de la otra. Entonces, por eso se empieza a replicar estas tensiones y se empiezan a digregar entre las partículas de suelo. Entonces, debido a cargas que se ve, ¿no es cierto?, exigida una partícula, se la traspasa a otra, pero si no hubiese roce entre ellas, y aquí tienen que tratar de ver mis manos, digamos, si no existiera roce entre ellas, el simple hecho de tener una pequeña fuerza tangencial deslizaría las dos partículas. ¿Te fijas? Deslizaría las dos partículas. Y el hecho que no se deslicen depende de dos factores, básicamente. Depende de, primeramente vamos a hablar de dos factores, después hay otro factor. Depende del roce que hay entre ellas, porque entre más roce, más me dificulta, ¿no es cierto?, hacer que se deslicen estas dos partículas, y también depende de la fuerza normal. Po. Si yo estas dos partículas las cargo con una fuerza grande, más roce existe ahí, ¿te fijas? Y lo vamos a aplicar en la diapositiva que viene. Y por lo tanto, dependen de la fuerza de contacto, ¿no es cierto?, de las fuerzas normales, ¿ya? Entre más fuerza normal, mejor se agarran las partículas, en palabras bien simples, ¿verdad? Y entre más roce, obviamente, más se dificulta, más se agarran también las partículas porque más se dificulta que se puedan deslizar entre sí, ¿ya? Esa es la base.
¿ya? Y obviamente eso se extrapola a todo el contacto de otras partículas que tengo, po. Y obviamente las partículas no tienen un solo contacto con otras, sino que tienen contacto con varias más, digamos, ¿ya? Y bueno, esto entonces se asemeja al modelo tan simple que se ve en los primeros cursos de física, ¿verdad? En las primeras unidades de física, que es el deslizamiento de un bloque, ¿no es cierto?, en un plano inclinado o en un plano recto, como quieran, pero que básicamente tiene interacción fuerzas normales, que muchas veces se le llama N, nomás fuerza normal en mayúscula. Obviamente también interactúa el peso del cuerpo, ¿verdad?, que estoy tratando de mover, ¿ya? Y si yo lo estoy tratando de mover, bueno, estoy tratando de mover con una cierta fuerza de aceleración ahí, ¿ya? Una cierta fuerza que acelera ese elemento, ese bloque, ¿ya? Y obviamente aquí entonces hay fuerzas de roce interactuando. Siempre las fuerzas de roce, como en física se ve, son, aquí voy a cambiar color, son en contra del movimiento, obviamente, ¿no? Si yo estoy acelerando el objeto a la derecha, las fuerzas de roce están hacia la izquierda, ¿verdad? Fuerzas de roce. Entonces, si se fijan ustedes, aquí la figurita está en gris, hace alusión a lo mismo que hablo yo en términos de contacto entre partículas, pero aquí lo está hablando como la generalidad de la sumatoria de contacto entre partículas. Por eso ponen como una lámina ahí, que es que la lámina se alusiona a la sumatoria de contactos, por así decir, ¿ya? Entonces, ¿cómo ese material se desliza en esa sumatoria de contacto? ¿Verdad? Son estas fuerzas de roce que existen ahí o tangenciales y versus las fuerzas normales, que serían las cargas que están perpendiculares a la superficie de falla, por así decirlo, ¿ah? Aquí esto ya nos induce, por ejemplo, a una cierta superficie de falla, o sea, donde se dibuja esa especie de plano ahí, es una superficie de falla cuando se vence entonces estas fuerzas y logra deslizarse estas partículas entre sí, ¿ya? Ahí falla, ¿ya? Ahí falla un suelo, ¿ya? Y acá dice, bueno, la resistencia al corte, ¿no es cierto? Les coloqué esto acá. Dice, la resistencia de un material, ¿no es cierto? Describe, ¿no es cierto?, el estado último de esfuerzo que puede soportar antes que falle. Entonces, cuando uno habla de resistencia al corte de un suelo, habla en los términos últimos, es decir, se intenta interpretar, ¿no es verdad?, cuál es la capacidad última de falla, ¿ya? Entonces, a lo mejor yo encuentro que un suelo falla, no sé, a 10 megapascales, ¿ya? Quiere decir que esa es la determinación de la falla, digamos, ¿ya? Yo determino que falla en los 10 megapascales, es decir, se produce roce aquí, ¿no es cierto? Se vence el roce, ¿verdad? Entonces se deslizan las partículas entre sí y eso es falla del corte. Entonces, en la ingeniería hacemos un truco ahí, pues, eso es, si ustedes son ingenieros, eso lo tienen más que claro. Si yo calculo que la capacidad última FU es tal, 10 megapascales, no sé, yo voy a considerar, ¿no es cierto?, que el suelo resiste un tercio de eso. Así somos los mecánicos del suelo. Y esto de aquí, el tercio ese, es un factor de seguridad, ¿ya? Y ese factor de seguridad es un poco para corregir las incertezas que se tienen, ¿verdad?, del comportamiento más exacto de los suelos. Y por lo tanto, uno tiene una estimación de una fuerza última de falla y uno dice, bueno, si falla a los 10 megapascales, voy a hacer que, o voy a cargar este suelo no más allá de 3,3 megapascales, ¿se ubica? Un tercio solamente, ¿ya? Y eso hace tener un criterio ingenieril seguro, ¿no es cierto? Un criterio seguro para que mis diseños, ¿no es cierto?, de resistencia, de falla de suelo, sean satisfactorios, digamos, ¿ah? Y entonces no pueda tener problemas, ¿no es cierto?, de falla de suelo. Entonces aquí viene un poco lo mismo. Aquí está claramente la sumatoria de tensiones. Aquí lo metemos en física, ¿no es cierto?, de partículas y por lo tanto hace alusión aquí a los contactos. Mira, esto es como una lámina imaginaria que yo coloco en un cierto nivel de suelo nomás y veo que cada partícula que se apoya en esa placa genera una fuerza F de contacto, una fuerza F, una fuerza F, ¿ya? Esas son las fuerzas reales de contacto. Son fuerzas en diagonal, ¿no es cierto?, en la dirección que sea. Pero esa fuerza se traduce a una fuerza normal a la superficie de contacto y una fuerza tangencial, que es la roja, a la superficie de contacto, ¿ya? La suma de vectores tangencial T en rojo más la suma del vector ortogonal N de normal, ¿verdad?, hace la fuerza real que se está aplicando, ¿ya? La sumatoria de esos dos vectores ortogonales hace el vector real.
¿verdad? Entonces, cuando uno habla de estas fuerzas que se están produciendo ahí, después habla de tensiones. Bueno, la tensión es la sumatoria de las normales azules partido por el área de contacto. ¿Ya? Esa es la tensión normal que voy a tener ahí. Y las tensiones tangenciales sería la sumatoria de las tensiones en rojo aquí tangenciales dividido por el área de contacto. ¿Ya? Entonces ahí uno pasa de hablar de fuerzas de tensión, ¿no es cierto?, a tensión tangencial, ¿verdad?, que es fuerza partido por área. ¿Ya? Y esta imagen vuelve a recalcar este concepto que yo le estoy asumiendo acá, digamos, o recalcando de forma muy ligera. Algunos a lo mejor que están acá ya tuvieron cursos de mecánica del suelo y pueden estar apreciando, ¿no es cierto?, que esto es muy básico lo que estoy hablando, pero es necesario hablarlo a lo mejor en estos términos para poder entenderlo y después entrar a ahondar un poco más, ¿no es cierto?, a la física, a aplicar las ecuaciones, ¿no es cierto?, y entender el meollo del asunto de forma mucho más exhaustiva. ¿Ya? Y acá le coloco este ejemplo, o sea, si las partículas de suelo no tuviesen roce entre sí, yo espolvoreo un limo o una arena sobre una tabla y se me va a formar un montículo así, ¿ya? Un cerrito, ¿verdad? ¿Te fijan? Y ese cerrito tiene mucho que ver, es un cerrito que se formó solito al echar arena, ¿no es cierto?, en un cierto punto, se empezó a acumular, 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 ¿no es cierto?, y se formó este volumen, ¿verdad? ¿Esto es por qué? Porque las partículas tienen roce entre sí, ¿te fijas? Tienen roce entre sí y permite que esto entonces se vaya, eh, se llama, ¿no es cierto?, sobreponiendo entre sí las partículas, ¿no es cierto?, y se formen de esa manera, digamos. Yo le coloco aquí una agrupación de canicas que obviamente es lo contrario de una partícula del suelo, es decir, es una partícula con una geometría muy circunferencial, ¿no es cierto?, o sea, circular, esférica, perdón, y que obviamente es muy lisa también, porque de vidrio en este caso, muy, muy alisada, por lo tanto el roce es mínimo entre sí. Y más encima por la forma que tiene, nos genera trabazón entre sí. Por lo tanto, yo tengo un grupo de canicas y puedo tener una caja de 10 cubos de canicas, 10 metros cúbicos de canicas, y los trato de ir dejando aquí encima de la mesa y la verdad que se me empiezan a desparramar y jamás voy a formar un montículo. ¿Ya? Y eso es porque se genera nulo roce entre ellas, ¿verdad? En la superficie de contacto. ¿Ok? Así que aquí un poco se entiende también, ¿no es cierto?, que por qué el suelo aquí resiste. Ahora, ¿por qué a lo mejor este suelo tiene ese ángulo de inclinación y no tiene este otro? ¿Se fija? Y no tiene este otro ángulo de inclinación. Ahí es donde vienen las distintas capacidades que tiene, ¿no es cierto?, a la resistencia al corte, ¿no es cierto?, de los suelos. ¿Ya? Y esto es básicamente también estar estudiando un talud. A lo mejor este talud así es estable, se mantiene por sí solo, ¿no es cierto?, de esa manera, y el peso del suelo no trata de fallarse, digamos. Bueno, la falla de talud es porque de repente aquí se produce una falla por corte. En esta línea roja que yo dibujé ahí es una línea de falla de corte, ¿ya? En donde en toda esa línea el corte que hay entre las partículas, entre la sumatoria de partículas en toda esa superficie, se venció, ¿no es cierto? No fue capaz de resistir entonces, que en este caso siempre se resiste sobre las fuerzas de peso propio de ese mismo suelo, ¿ya? Y que obviamente por la componente, ¿no es cierto?, hacen que se vaya a ladera abajo ese suelo. Esa es la parte estática. También podemos añadir, ¿no es cierto?, el efecto dinámico. O sea, yo a lo mejor tengo este montículo de arena que dejé, ¿no es cierto?, en este ensayo de determinación, ¿no es cierto?, del montículo para el grado aquí de angularización. Lo puedo tener estable así, estático. Pero ¿qué pasa si muevo la mesa ahí? Lo más probable es que a lo mejor se desarme un poco. ¿Te fijas? Entonces cambia un poco el comportamiento dinámico en los suelos. ¿Ya? Bien. Y bueno, repitiendo un poco lo mismo, uno cuando tiene entonces suelos, ¿ya?, a un cierto punto de profundidad, ese suelo siente que hay cargas exteriores que están sobre él y que se van traduciendo, se van disipando hasta llegar a ese punto. ¿Ya? O sea, si yo coloco un edificio aquí arriba, este punto A, para darle un ejemplo, no sé, a 4 metros de profundidad, siente la carga del edificio en cierto grado, en cierto grado. La verdad que las tensiones que se ejercen debido a carga externa se van disipando a medida que va uno alejándose de la carga.
¿ya? ¿Y por qué se disipan? Es decir, no sé, por el edificio aquí está entregando 4 kilos por centímetro cuadrado de carga y acá yo estoy sintiendo 0,5 kilos por centímetro cuadrado de carga. Es decir, la carga se va perdiendo, se va disipando. ¿Y por qué se va perdiendo, se va disipando? Por, por esto, por esto, que aquí, a ver, en esto. Es decir, yo tengo una carga grande aplicada, pero esa carga se empieza a digregar en tantas partículas y se empieza a descomponer en vectores que van en distintas direcciones, ¿no es cierto? Tanto, fíjense ustedes, laterales como hacia abajo. Es decir, muchos también piensan que si yo aplico una carga hacia abajo, el suelo transmite la carga exactamente hacia abajo y no es así. Por el hecho que hemos conversado, disipa las cargas también hacia los lados. ¿Te fijas? Por lo tanto, la carga del edificio, que estoy poniéndola acá, se siente, y nosotros dibujamos los geotécnicos, estos bulbos de presiones que se llaman, que es una forma de ver gráficamente cómo se disipan las cargas o las tensiones. ¿Ya? Cada línea que usted ve acá es una línea que tiene menos tensión que la de arriba o que la que está más cercana. Entonces aquí a lo mejor se sienten 3 kilos por centímetro cuadrado, aquí 2,5, aquí no sé, 2, y así sucesivamente se van dibujando esos diagramas para entendimiento nomás, digamos, de cómo se va disipando esa carga. Y se va disipando hacia afuera también, ¿se fijan? O sea, esta línea también aquí siente, y que está despegado de la carga, fíjense, está despegado a una cierta magnitud, este punto aquí siente también la carga del edificio, y está, no sé, a 2 metros del edificio, ¿se fijan? La siente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las cargas se disgregan también lateralmente. Eh, Y bueno, aquí está una imagen también en función de la hora, vamos a ir avanzando. Estamos como en la hora límite, pero no los quiero dejar aquí con esta diapositiva a medio trámite, digamos. ¿Ya? Aquí de nuevo está el contacto de una partícula, ¿no es cierto?, con sus vecinas, ¿no es verdad?, con sus respectivas fuerzas normales y fuerzas tangenciales de cada una de ellas, ¿verdad? Ahí está lo que hemos estado hablando. Si nos metemos un poco en la física de esto, existe entonces un criterio que es muy usado, ¿no es cierto?, es básico para la mecánica del suelo, que es el criterio de falla de Coulomb, ¿ya? Y que después amplía el concepto de falla de Mohr-Coulomb, ya por el entendimiento, ¿no es cierto?, de cómo fallan los suelos. Y básicamente hacen alusión a este plano inclinado, ¿no es cierto?, que es aludido a que un cuerpo, ¿no es cierto?, se desliza por un plano inclinado a un cierto grado de inclinación, ¿ya? Que en este caso aquí vamos pensando en que el plano está horizontal y lo vamos inclinando progresivamente, en donde ustedes se darán cuenta o se acuerdan de física de que si yo tengo un plano así, obviamente el cuerpo no se va a mover, ¿verdad? Porque está interactuando solamente la fuerza de peso en la vertical, pero a medida que yo voy inclinando el plano, ¿no es cierto?, que soporta el cuerpo, a medida que lo voy inclinando, esta fuerza de peso va teniendo componente en el sentido del plano. Por lo tanto, en un cierto grado de inclinación, ese bloque desliza. ¿Se fijan? Eso se ve, si recuerdan de física, se ve ahí. Desliza. Donde se vence obviamente la fuerza de roce estática, ¿verdad? Se vence la fuerza de roce estática que están acá, que obviamente hay toda una teoría para eso también en cuanto a cuerpo. El roce está atribuido a cómo los cuerpos se atrapan en la aspereza que tienen, pues. Los cuerpos no son absolutamente lisos, ¿no es cierto? Y tienen una cierta aspereza, por lo tanto ese roce está asociado a cómo esas asperezas se empiezan a trabar entre sí, ¿verdad? Por eso hay cosas más rugosas que otras, pues, claramente. Tienen la aspereza esta, ¿no es cierto? O el relieve mucho más eh, en mayor grado, ¿no es cierto?, algunas que otras. Y por lo tanto, obviamente, en algún minuto desliza. Cuando desliza, entonces, es porque para ese ángulo se produce la falla o el inicio de la inclinación, digamos, del deslizamiento, y por lo tanto hay un cierto ángulo asociado a ese deslizamiento, a cuando se produjo el deslizamiento. ¿Ya? Si uno hace un par de equilibrios de fuerza de esto, se da cuenta que rápidamente la física, ¿no es cierto?, la normal, tengo la fuerza de peso, tengo la fuerza de roce, ¿no es verdad? Rápidamente se encuentra con que, bueno, acuérdense que la fuerza de roce es el coeficiente de roce por la normal, ¿verdad? Esa es la estática y la dinámica es lo mismo, solamente que cambio aquí al coeficiente de roce dinámico, ¿ya? Eh, perdón, para fácilmente, ¿no es cierto?, al hacer equilibrio de fuerza, me doy cuenta que esta fuerza de roce, este mu,
que es, perdón, el coeficiente de roce, uno se da cuenta que es en función del grado de inclinación phi, que en este caso no es beta porque phi es el ángulo, ¿no es cierto?, en cual se establece ese movimiento, ¿ya? Uno se da cuenta que el coeficiente de roce tiene que ver con el ángulo phi de inclinación, ¿ya? Entonces, ¿a qué es lo que se traduce esto? Se traduce a este criterio de falla, ¿no es cierto?, en que el criterio de falla te habla de que los suelos tienen un cierto coeficiente de roce, ya lo dije. Yo le he hablado ya del coeficiente de roce que existe o el roce que existe entre las partículas. Pero básicamente el coeficiente de roce nos damos cuenta al estudiar ese plano inclinado de la física básica de que el coeficiente de roce no es más que la tangente de la inclinación, ¿ya? De la inclinación del plano, ¿ya? Y por lo tanto, uno en suelo habla del ángulo de roce interno del suelo, phi, ¿ya? Este es un parámetro que uno lo designa en grado, que es un parámetro, ¿no es cierto?, que es directamente asociadamente a la resistencia que puede tener un suelo o ayuda a la resistencia. Entre más grande el ángulo, ¿no es cierto?, más resistencia tiene el suelo porque más coeficiente de roce tengo, ¿ya? Entonces, este es un parámetro, fíjense ustedes. ¿Y por qué se lo explico de esta manera? Porque muchos que no conocen esto encuentran demasiado extraño que un ángulo sea un parámetro resistente del suelo, a criterio de falla de corte, ¿no? ¿Verdad? ¿Ya? Y por lo tanto está aludido, ¿no es cierto?, a la física básica de respecto del plano inclinado, ¿no es cierto?, con esta compensación de fuerzas de roce normales y peso, ¿ya? Finalmente, bajo estos criterios, ¿no es cierto?, uno encuentra una línea donde el bloque desliza. Entonces, si tengo un bloque de un cierto peso, una cierta normal que se produce, a lo mejor se va a deslizar aquí para una cierta fuerza, ¿no es cierto?, y para una cierta fuerza de roce. Pero si el bloque a lo mejor es más pesado, ¿no es cierto?, a lo mejor tengo estas tensiones, es decir, esta tensión normal que es asociada, ¿no es cierto?, a la normal que se produce, ¿verdad? Y obviamente cuando el plano está inclinado se asocia al peso por el coseno de beta, ya por la inclinación, por la componente, ¿ya? Y por lo tanto, aquí en este gráfico, si ya después nos olvidamos de los conceptos de normal y de peso y solamente nos referimos a tensiones normales y tensiones tangenciales, nos olvidamos de la fuerza de roce también, como la física nos mencionaba, tenemos una línea que nosotros graficamos acá, que es la línea de falla. La línea de falla. Falla para una cierta tensión normal el suelo y falla por una cierta tensión tangencial. Este, por ejemplo, es el gráfico típico que sale de ciertos ensayos que uno hace de resistencia, como el ensayo de corte directo, en donde uno tiene, que lo voy a explicar más adelante, creo que lo tengo aquí, este es el ensayo de corte directo, en donde uno tiene una cámara acá, en donde hay un aparato que genera un corte en el suelo, ¿ya? Induce un corte en el suelo, ¿ya? Entonces uno echa un suelo en una cámara partida, en donde obviamente una primera parte de esa cámara aquí está fija y la otra parte de arriba se mueve debido a una fuerza que se aplica y por lo tanto hace uno que se corte el suelo ahí, se falle por corte, ¿ya? Se llama corte directo porque es tomar la muestra y hacerla cortar directamente, ¿ya? Uno lo primero que encuentra aquí es esta gráfica. Es decir, hace tres ensayos, de hecho, siempre. Hace un ensayo por una carga normal, que es la carga que está, uno presiona aquí la muestra, mira, si se fijan acá, aquí hay una fuerza que está presionando la muestra, por eso hay unos contrapesos acá abajo que generan una fuerza hacia abajo, que sería la tensión normal, la tensión sigma, ¿ya? Y obviamente hay una fuerza tangencial que aquí, según el aparato, debería estar hacia allá, que una tensión tangencial de corte, ¿ya? Entonces, se hace el ensayo para una fuerza baja de una fuerza normal baja y obviamente se le aplica la fuerza tangencial y falla para poquita carga. Si la tensión normal es baja, lo más probable es que también falle a una tensión de corte baja. Pero si la fuerza de tensión, la normal, ¿no es cierto? La fuerza de tensión normal es más alta, también va a fallar para una tensión tau más alta. Y así sucesivamente, por lo tanto, se genera una línea recta, básicamente, que explica un poco la línea de falla, ¿ya? Esa sería una línea de falla que interpreta que para cualquier tensión normal sobre los suelos, fallaría a una cierta tensión de corte, ¿ya? Eso es a grandes rasgos el comportamiento de falla de Coulomb, ¿no es cierto?, que es la resistencia al corte del suelo, ¿ya?
Entonces, bueno, a ver si vamos aquí para ir terminando. Básicamente en el ensayo, ¿qué es lo que pasó? Tengo una muestra de suelo que la confiné en una camarita chiquitita que puede ser circular o cuadrada como está ahí en la foto. Obviamente compacto el suelo a la misma densidad que está en el terreno seguramente, ¿verdad? Y le coloco una carga hacia abajo, que sería la carga sigma, ¿no es cierto?, normal, y le aplico una carga tangencial. Entonces, hago fallar la muestra, ¿no es cierto? Hago fallar la muestra y determino entonces para qué carga normal, ¿no es cierto?, se genera la tensión de falla tangencial. ¿Ya? Básicamente lo que estoy descubriendo es que, bueno, para qué carga o relación de cargas normales se produce el corte. ¿Ya? Bien. Y el otro ensayo que les quiero mostrar también acá, y para ir terminando, es el ensayo triaxial, que es el ensayo más completo según mi apreciación para poder interpretar la resistencia de un suelo, ¿no es cierto? O los parámetros resistentes de un suelo en rigor, ¿ya? Que es el ensayo triaxial, que básicamente es un ensayo también de carga, ¿no es cierto? De compresión de una probeta que está ahí, ¿ya? Es una probeta, pero está en una cámara, si ustedes se fijan, y esa cámara se llena de agua a presión, ¿ya? Por eso aquí la probeta está interpretada como esto, ¿no es cierto? Con este sigma 3 que sería la presión em, que está sometiendo el agua hacia la probeta, que asemeja, ¿no es cierto? Y trata de homologar las presiones que el suelo impone sobre el suelo mismo, digamos. O sea, si esta probeta está en el suelo a 2 metros de profundidad, bueno, esa probeta tiene suelo alrededor, que está presionando la probeta lateralmente. ¿Se fijan? ¿Ya? Y por lo tanto son tensiones que ayudan a resistir el suelo. Es distinto que esa probeta yo la saque al exterior y le haga un ensayo de carga normal, ¿no es cierto? Sin tener esta fuerza de confinamiento, obviamente la probeta resiste mucho menos. ¿Ya? Y eso se hace también en mecánica de suelo, que es el ensayo de compresión no confinada, lo pueden buscar por ahí. Presión no confinada. Se saca una muestra de suelo, se talla, ¿no es cierto?, como un cilindro y se carga como si fuese un bloque de hormigón, se carga a una cierta carga y se hace fallar, ¿ya? Se hace fallar. Y por lo tanto se encuentra a qué carga se falló. Pero resulta que es muy mentiroso ese ensayo porque no tengo las presiones de confinamiento. Y las presiones de confinamiento es porque el suelo tiene suelo al lado y por lo tanto eh, es suelo al lado que se va autorresistiendo entre sí, digamos, se autosoporta, ¿ya? Por lo tanto, está siempre esa tensión 3, que es una tensión de confinamiento del suelo que estoy estudiando. Por lo tanto, este ensayo de triaxial, con esta cámara donde está todo hermético y le coloco agua a presión, esa presión obviamente trata de interpretar a la profundidad o a las tensiones que voy a estar trabajando con ese suelo. ¿Ya? Si le pongo un edificio de 4 pisos, voy a estar trabajando con tensiones menores a que si le coloco un edificio de 40 pisos, ¿verdad? Son tensiones diferentes, por lo tanto, este sigma 3 que voy a colocar como tensión de confinamiento, tengo que hacerla variar dependiendo del proyecto que uno tiene, ¿verdad? ¿Ya? Y esta sigma de acá, el sigma D que se habla acá en esta figura, es el sigma de la tensión que yo aplico extra, ¿ya? Entonces aplico una carga, ¿ya? Aplico una carga. Por lo tanto, se hace fallar el suelo, obviamente, y se encuentra para qué carga falla. Y obviamente, bueno, aquí dice un ángulo, ¿no es cierto? Falla por corte, falla por lo mismo que hemos explicado todo este rato, ya, pero gracias a esto puedo determinar los ángulos de este ángulo de roce interno que tienen los suelos, ¿verdad? Y también puedo interpretar seguramente otro parámetro importante, porque los suelos no son siempre granulares, como le hemos dicho, ¿verdad? Son combinaciones de suelo, por lo tanto pueden ser suelos granulares más suelos finos. Y eso hace a que tenga otros parámetros también, que son los parámetros que no los nombré mucho en esta diapositiva, en esta exposición, que es la cohesión que tienen los suelos. ¿Ya? La cohesión que tienen los suelos es básicamente un efecto de que las partículas se mantienen, en términos muy simples, pegadas entre sí, ¿ya? A pesar que se dice que la cohesión es un efecto no absoluto, digamos, no, sin embargo, los suelos finos, por lo fino que son, el tamaño de partícula que tienen, ¿no es cierto? Interactúan con el agua, por ejemplo, y eso produce cohesión. ¿Ya? Las tensiones, ¿no es cierto? Electroestáticas que se producen entre la partícula de arcilla, ponte tú, y el agua, son tensiones de atracción, ¿verdad? Y que generan un efecto cohesivo entre las partículas. ¿Ya? Y por lo tanto hay una cohesión entre ellas. ¿Ya?
Y por lo tanto, estos ensayos nos permiten saber estos parámetros y que es obviamente una de eh, las grandes obsesiones de los ingenieros mecánicos del suelo, tratar de estimar estos parámetros de la mejor forma posible, porque estos parámetros son parámetros resistentes, directos. ¿Ah? Son parámetros resistentes directos. En función del tiempo no me voy a meter más en esto, pero es básicamente la misma gráfica, tau aquí, tensión normal acá, ¿verdad? Esta línea que se produce ahí es la línea de falla, línea envolvente de rotura, es decir, es como si hiciera varios ensayos yo, entonces encontrara que falla aquí, falla acá, para distintas tensiones normales y para distintas tensiones cortas, entonces yo voy creando una línea de falla. ¿Ya? ¿Qué ángulo tiene esa línea de falla? Tiene ese ángulo phi, es el ángulo de fricción interna, el que quiero conocer. ¿Ya? Entonces estos ensayos me permiten dibujar esta gráfica y poder conocer ese ángulo, ¿ya? Ese ángulo de fricción interna. ¿Ya? Y obviamente aquí se produce un efecto físico, ¿no es cierto?, en donde esta recta, que es una recta que interpreta la falla, cruza despegado del cero acá al esfuerzo de corte, y por lo tanto uno se pregunta, bueno, ¿y por qué no pasa por cero? Si cuando yo tengo tensión cero, tensión normal cero, debería fallar para esfuerzo cortante cero. Pero no es así, porque hay una cierta cohesión entre las partículas que hace que resista ese corte, resista ese corte, resista ese corte hasta un cierto punto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque las partículas están cohesionadas entre sí, por efecto del agua, por otros efectos propios de la composición del suelo. ¿Ya? ¿Ok? Por eso esta es una mirada pequeña nomás a la resistencia al corte. Esto es un mundo. Los invito, ¿no es cierto?, a con el diplomado a lo mejor a ahondar en estos temas. Esto tiene directa relación con la estabilidad de talude, porque la estabilidad de talude, yo tengo un talude aquí, ¿no es cierto? Que ese talud no falle y que no venga aquí una línea de falla, pum, y derrame todo este talud hacia la calle que esté acá, o hacia una casa que pueda estar acá, no sé, y que puedan haber muerte y todo. Por eso es crítico la estabilidad de talud. eh, Depende de estos conceptos. Esta línea que uno dibuja como línea de falla, ¿cierto? En esta línea se produjo falla por corte del suelo. ¿Ah? En toda esa superficie. Es una superficie, en rigor, no es una línea. En estricto rigor es una superficie media cóncava, ¿verdad? En donde todo ese suelo, todo este peso de suelo, aquí, W, no fue capaz de ser resistido por el mismo suelo, obviamente, y se falla en una cierta línea aquí. Obviamente, empíricamente se ha visto que se falla de esa manera. ¿Ya? Por lo tanto, en este tema es importante, en este tema de taludes es muy importante conocer esto detrás, estos antecedentes detrás de resistencia. ¿Ya? Si uno saca una ecuación una ecuación de la recta de esa gráfica que vimos, esa recta que vimos, es simplemente I, ¿no es cierto? Es igual a, uno cuando en matemática habla de, lo voy a hablar, m por, eh, m por x, ¿no es cierto? M por x más una cierta constante, ¿verdad? Que corta el eje, en este caso sería I, que en matemáticas lo nombran como B. Disculpe que están pasando unos carros de emergencia. Ya. Entonces esa es la ecuación de la recta simplemente de la gráfica que hemos estado viendo. ¿Ya? Ahora, aquí, cuando hay agua en el suelo, acuérdense las expresiones de poro que les nombré, en el estricto rigor las tensiones son las tensiones efectivas más las de poro. Por lo tanto, esta misma ecuación se traduce a esta. ¿Ya? Ahí pueden ahondar un poquito más en eso. ¿Ya? Pero es una simple ecuación de la recta en función a lo que hablamos. Fue muy resumido, jóvenes. Con esto doy finalización a esta charla. Em, es un, Fue algo bien resumido. Espero que haya estado claro, que no haya sido muy básico para algunos, ni tampoco muy complejo para otros. Espero que haya sido regular, ¿ya? Y un agrado tenerlos por acá. No sé si hay alguna consulta antes de terminar esto. Pueden abrir el micrófono ahí. A ver si los quiero ver, a ver. Los quiero ver, así que me voy a tirar. Dejar de compartir. Ahí sí. Bien, bien. No sé si hay alguna consulta, como les digo, pero esto es una charla introductoria al tema de resistencia al corte y a la mecánica del suelo. El aspecto es mucho más, obviamente, mucho más, tiene muchas ramas que ver, que ahondar.
La resistencia al corte es un drama para colegas, digamos, porque no es fácil la física que tiene detrás. Cuando uno la entiende, ¿no es cierto?, ya se le hace mucho más fácil encaminarse en este mundo de la resistencia al corte, pero es cabeceo para muchos, digamos, ¿ah? Así que es importante de repente, si se van a meter a este mundo, estudiarla bien, digamos. Sí, jóvenes, bueno, se conectaron como 7 personas. O está Matías también. Matías, ¿terminamos entonces? Al parecer no hay consultas. No sé si en el chat aquí. Alguien comentó algo de cementada seguramente delante y no lo leí. Cuando estábamos hablando de... Gracias, Matías. Gracias. Muchas gracias. Ya, no está Matías, el organizador de esto, no está, pero bueno, yo les doy entonces un saludo final. Espero que se atrevan a tomar el diplomado. Está bastante interesante. Está súper interesante el tema de estabilidad de alude. Ese es el fuerte, digamos. Eso es bastante bueno. Va a ir eso, si no me equivoco, por lo que me hablaron, va a ir con ejemplos prácticos, mucho ejemplo práctico y mucho también uso de un software bien sencillo para usar, bien intuitivo para usar y que da resultados bastante satisfactorios. Así que si salimos aquí todos ocupando ese software, eh, es bastante bueno. ¿Mm? Jóvenes y caballeros, señoritas, un gusto tenerlo por acá. Como digo, siempre cuando me toca hacer, gracias, gracias, ahí no leo bien quién me da las gracias. Gracias a todos. Gracias a todos en general. Como digo, siempre en las charlas estas online, ¿ya?, o telemáticas, lamentablemente uno no tiene la interacción con los alumnos que tienen sala, digamos, donde uno puede ver las caras y puede ver la sensación, se hacen preguntas más fáciles. Pero bueno, en la lejanía en que estamos, espero que la charla haya sido satisfactoria. Que estén muy bien, un gusto. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, profesor. Bien. A ustedes por su tiempo de estar acá. Chao, chao. Gracias. Nos Chao. vemos. Muchas gracias, luego, señor muchas Puch. Gracias, gracias.